osoa esango nukenik, alde egon behar dugu emakumeen eskubideetan atzera pausurik ez baimentzeko. Garai zailak dira, hor dago esan bezala abortuaren legearen erreforma, eta argi dago aldaketa honek proposatzen dauena atzera pauso onartezin bat dela emakumeen eskubidei dagokionez. Emakumeen gorputzak, emakumeen erabakiak, ugaltze eskubideak, emakumeen osasuna, maitasun erromantikoaren mitoa, erabakitzeko eskubidea, erabakitzeko askatasuna, guzti honetaz hausnartu nahi dugu gaurko jardunaldi honetan. Fue un 28 de mayo de 1987 cuando se adoptó la decisión de proclamar el día de hoy como Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en la reunión que integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizaban al terminar el quinto Encuentro Internacional sobre la Salud de la Mujer. Desgraciadamente, los derechos reproductivos vuelven a estar de plena actualidad debido a la pretendida reforma de la ley del aborto. Hoy, en esta jornada, hablaremos de derechos reproductivos, de sexualidad, de modelos de amor y pretendemos hacer una reflexión desde el feminismo sobre todos estos temas. Hace un mes organizábamos una jornada sobre la ciudadanía de las mujeres en la que la catedrática Amelia Valcárcel nos recordaba que los actuales son tiempos de resistencia, tiempos de no perder lo que se ha conseguido con tantísimo esfuerzo y lo que ha costado tantísimo tiempo conseguir. Y es que estamos viviendo una época de ataques a los avances en igualdad y ataques a los derechos de las mujeres, como lo evidencia la reforma de la ley del aborto. Desde Emakunde ya hemos mostrado públicamente nuestra postura ante esta reforma. Lo hicimos el mismo día 20 de diciembre, cuando se presentó el anteproyecto. Es una reforma que nos retrotrae a la ley del 85, que creemos que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, negando las garantías sanitarias que la ley establece en su modificación del año 2010. Creemos que no podemos permitir que los avances en la igualdad entre mujeres y hombres y la garantía del ejercicio de los derechos de las mujeres se vean amenazados. Las leyes deben de garantizar un marco normativo igualitario y universal, y después serán las personas quienes, atendiendo a sus creencias, ideas o situaciones, tomen una u otra decisión. El Estado no puede erigirse en juez moral que trate a la mitad de la ciudadanía, en este caso las mujeres, como si fueran ciudadanas menores de edad o sin criterio. Creemos que el marco normativo vigente hasta el momento, basado en un sistema de plazos, es acorde con las legislaciones más avanzadas de Europa y no supone un incremento en el número de abortos, sino la garantía de que cuando una mujer decide interrumpir un embarazo no deseado, pueda hacerlo, como decía, con garantías para su salud y sin sentirse una delincuente. Porque no olvidemos que los abortos, con reforma o sin reforma, no dejarán de producirse y lo único que se conseguirá es que tan solo puedan interrumpir los embarazos no deseados las mujeres con recursos económicos, sumiendo en la indefensión legislativa y en la penuria a otras muchas mujeres. Esta es nuestra postura ante este ataque a los derechos de las mujeres que supone la reforma y espero que en el día de hoy podamos reflexionar sobre este tema en todo su contexto, analizando cómo vivimos las mujeres la sexualidad, cómo es la relación con nuestros cuerpos y qué modelos de amor son los que nos han atribuido y pueden condicionar nuestras decisiones en estos campos. Quiero terminar agradeciendo a todas y cada una de las personas de Emakunde que han hecho posible la jornada de hoy y especialmente quiero dar las gracias a nuestra asesora jurídica, a Izaskun Fernández Otegi, quien ha supuesto una importante guía y un apoyo a la hora de fijar cuál es nuestra postura en relación a la reforma de la ley del aborto. Eskerrik asko benetan guztioi y espero que la jornada sea fructífera para todas y todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko Izaskun.
Jaun Andreok, baina batez ere lagunok, egunon guztioi. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet, bai nire izenean, bai osasunaren izenean, ni gaur ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. En primer lugar, quisiera excusar al consejero del Departamento de Salud, Jon Darpón, porque sí que le hubiera gustado, os aseguro que sí que le hubiera gustado estar aquí con todos vosotros para reflexionar de todos estos temas que vais a tratar. Izaskun yo creo que ha hecho un resumen perfecto y lo que yo voy a decir pues tampoco os voy a decir nada nuevo. Pero también es verdad que a estas alturas ya casi nadie pone en cuestión que el nivel de salud de una población está estrechamente ligada con su distribución social. Dicho de otra manera, la cota de salud y la equidad en salud no son sino dos caras de una misma moneda. Por eso, desde el minuto uno, la lucha contra las desigualdades sociales ha sido el caballo de batalla de la política sanitaria trazada por el gobierno del Lehendakari Urkullu y que se ha cristalizado en lo que denominamos el Plan de Salud 2013-2020, refrendado recientemente por nuestro Parlamento. Y, sin duda, es uno de esos factores generadores de desequilibrio e injusticia social sigue siendo todavía, en pleno siglo XXI, el concerniente al género. De ahí que nuestro plan de salud, que no es otra cosa que una hoja de ruta para seguir avanzando en el bienestar de los vascos y de las vascas, introduzca una novedad no ya metodológica, sino sobre todo estratégica a la hora de plantar cara a las desigualdades entre hombres y mujeres. Así, del mismo modo que el plan de salud deja atrás la filosofía de fiar la salud a un único departamento, a una única política, para extender la salud a todas las políticas, también la cuestión de género impregna todo el plan de una manera integral. Creemos que es una forma, o que es la forma más ambiciosa y al mismo tiempo más eficaz de contribuir desde el ámbito de la salud a la igualdad entre las mujeres y los hombres, haciendo presente esa perspectiva en todas y cada una de las políticas, de forma sistemática, de forma transversal, interdepartamental, interinstitucional y, en definitiva, con un enfoque y un alcance plenamente integral. En primer lugar, por su carácter prioritario y urgente en la batalla contra la violencia de género, donde el sistema sanitario juega un papel determinante por su capacidad de prevenir y de reconocer precozmente a las víctimas. De hecho, durante el año 2012, la red de Osakidetza, que por cierto es la empresa que más mujeres emplea en todo Euskadi, detectó más de 1000 casos de violencia contra las mujeres y gracias a los protocolos de actuación establecidos y a la labor activa de las y los profesionales del Servicio Vasco de Salud, a quienes a través de programas impulsados por el Departamento de Salud como el denominado SAINDU, se ofrece formación en la detección precoz de casos de esta naturaleza, pero también potenciando, como lo venimos haciendo, en la prevención específica para las mujeres, como no podría ser de otra manera con el programa como es el programa de detención precoz del cáncer de mama, de cuyo funcionamiento en el año 2013 se mostró satisfecho el 98% de las mujeres de las usuarias, según revelan las encuestas que anualmente venimos realizando. Y por supuesto, como decía también Izaskun, defendiendo conquistas sociales en el terreno de las libertades, como es el rechazo al cambio de la actual legislación en materia de interrupción del embarazo, o el mantenimiento por parte de Osakidetza de los tratamientos de fecundación para todas las mujeres, independientemente de cuál sea su opción sexual o su modelo de convivencia familiar, o también impulsando acciones que hagan posible una vivencia de la sexualidad libre, saludable, placentera e igualitaria. Claro que es mucho lo que nos queda aún por hacer, evidentemente, pero yo creo que lo fundamental es no apartarnos de la senda correcta. Una senda en la que, estoy seguro, jornadas como la de hoy, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, suponen un nuevo paso adelante y un motivo más para la esperanza. Eskerrik asko.
egun on guztioi. Ana Miren Fernandez naiz eta Emakundeko berdintasun teknikaria naiz. Eta lehenengo tartearen jardunaldi honen lehenengo tartea bideratuko dut. Lehenik eta behin komentatu nahi dizuegu, ez dugula izango bat-bateko itzulpen zerbitzua ekitaldian zehar. Baina, euskaraz egin nahi duzuen guztio, mesedez egin lasai eta zaiatuko naiz ahalik eta hoberena itzultzen. Comentaba que me llamo Ana Miren, trabajo como técnica de igualdad en el departamento, en Emakunde, en el Instituto Vasco de la Mujer, y que, primero comentaros que no va a haber servicio de traducción, todas las ponencias van a ser en castellano, pero que si queréis hacer cualquier intervención, euskera, pues que sin ningún problema, ¿no? Gainera, jardunaldia streaming bidez emitituko da. Eta, komentatu nahi dizuegu bebai, harreran eman dizueten karpetan, honako material hauek dituzue. Batetik, eguneko programa, islarien kurrikuluma eta hitzaldien laburpenak, gainera hitzaldiak Emakundeko webunean egongo dira eskuragarri. Eta, eskertuko genizueke joan aurretik ia posiblea den gogo betetxe horria betetzea eta guri ematea. Comentaba que dentro de las carpetas tenéis el programa, las ponencias, resúmenes de las ponencias, tenéis también los currículums de las ponentes y que las ponencias que hoy se van a presentar estarán disponibles en la web de Emakunde, con lo cual tampoco tenéis ahí una obligación de copiar. Por otro lado, os pedimos que si podéis rellenar la hoja de satisfacción, nos ayuda siempre a mejorar y la verdad que lo agradecemos mucho. Beste aldetik, bertaratzea agiria behar izan ez gero, eskatu harrera mailan Victorri edo Cristinari. Si necesitáis alguna hoja justificante, que sepáis que nos lo podéis pedir tanto a Cristina como a Víctor, que están a la entrada. Eta solazalian hitzan niri eskatu mesedez, izena esan, eta zein erakundetatik zatozen, eta mikrofonoa ere abili behar duzuez, behar dugu grabatzeko eta ondo entzuteko gainera. Como os comentaba, durante el debate es necesario que me pidáis la voz, que me pidáis la palabra y que utilicéis el micrófono para hablar, porque si no, no podemos grabarlo y no se oye tan bien, ¿no? Y es importante. Por otro lado, la jornada está dividida en dos partes diferenciadas. En la primera va a haber dos ponencias, cada ponencia va a tener una duración de 1 hora y después va a haber media hora para poder debatir. Después de esa media hora, sobre las 11:45 intentaremos llevar el tiempo lo mejor posible. Tendremos media hora para tomar café, ¿vale? Entonces lo que sí que os vamos a pedir es que vengáis a tiempo para que podamos acabar a las 2:30, que es la idea que tenemos. Después del café hay una mesa, será la mesa sobre... una mesa redonda en la que hemos invitado a 4 personas y hablarán sobre lo que es la reforma de la ley del aborto. Entonces, esperamos que sea muy interesante. Y sin más, me gustaría pasar a presentar a Ana de Miguel. Ella es nuestra primera ponente. Ana de Miguel es profesora del área de Filosofía Moral de la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid. Ha dirigido el máster de Estudios Interdisciplinares de Género de la misma universidad y en la actualidad coordina los estudios de doctorado. Ha publicado numerosos estudios sobre autores clásicos de la teoría feminista, autoras como Alejandra Kollontai, Flora Tristán y John Stuart Mill. Además, ha coeditado con Celia Morós la obra Teoría feminista de la ilustración a la globalización y dirige el curso Historia de la Historia Feminista que imparte desde hace 22 años en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. En los últimos trabajos se centra en estudiar la reproducción de la desigualdad social en las sociedades formalmente igualitarias y vamos a destacar 2 obras de ella que son Feminismo y Juventud en las sociedades formalmente igualitarias y La prostitución de mujeres, una escuela de desigualdad humana recientemente publicada. Las obras, la mayoría de ellas, podéis acceder a ellas tanto en Wikipedia como Mujeres en Red. Ella va a reflexionar y abordará los temas desde la capacidad reproductora de las mujeres, el amor romántico y la prostitución. Y estoy segura de que va a ser súper interesante y nos va a dar muchas pistas para el debate. Cuando quieras, Ana.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, disculpas porque tengo un catarro de cuidado y, en fin, me siento un poco vulnerable para comenzar, pero seguro que podré hacerlo y hablar. Esta charla yo la concibo como un trabajo en marcha y estoy muy interesada en el debate por los temas que vamos a abordar y que veremos a continuación. Bueno, efectivamente mi charla va a versar sobre el cuerpo de las mujeres y fundamentalmente desde una perspectiva filosófica sobre el significado del cuerpo de las mujeres y cómo este significado va transformándose a través de los siglos, pero en realidad permanece de otra manera idéntico a sí mismo, y cómo es un elemento fundamental para la reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces voy a hacerlo a través de estos tres temas. El tema más que del aborto, que también por supuesto de qué es esto de la capacidad reproductora de las mujeres, cómo lo ha conceptualizado nuestra sociedad occidental. Vamos a hacer conocimiento situado. El resto de las sociedades, civilizaciones, yo creo que igual, porque creo que el patriarcado es una estructura de dominio y de poder universal, pero vamos a situarnos en nuestra tradición occidental. Y a comenzar por ahí, a ver, la capacidad reproductora, ¿cómo nos ha conceptualizado el pensamiento occidental? No solo la Iglesia, ni muchísimo menos, sino el pensamiento más laico, el pensamiento con mayúsculas, ¿cómo ha conceptualizado esta capacidad que tenemos, que es la capacidad de reproducir a la especie o de tener hijos? Tiende a asociarse mucho, y también con razón, el ser mujer con ser madre. Y sin embargo, en cuanto profundizamos un poco, bueno, yo os lo voy a exponer y a vuestro juicio lo voy a dejar, vamos a ver cómo en realidad a las mujeres se nos han negado sistemáticamente hasta esa capacidad con la que más se nos identifica, que es la de ser madres, pues se nos ha negado tener ningún papel activo en la propia maternidad. O el único que hemos tenido es el de cuerpos. Me explico. A ver, ¿cómo conceptualiza ya la capacidad reproductora de la humanidad? Que os voy a decir, es el mayor bien de una sociedad. Ya no, sin entrar en elementos sentimentales, de proyecto de vida, del sentimiento de los fines de la vida en formar parte de una comunidad humana que queremos que siga adelante o no. Bueno, sin entrar en estos terrenos, tener hijos, la población es el bien fundamental de la sociedad, es la mayor riqueza. Si no hay niñas y niños nuevos, no hay nada, la sociedad, la humanidad se extingue. Tengamos eso en cuenta, pero cuando entonces el gran Aristóteles, que sepamos que Aristóteles y Platón han configurado nuestras categorías de pensamiento y todavía en la actualidad las siguen configurando. Somos platónicas y aspiramos, por tanto, sabemos que todo es perfectible, o aspiramos al bien, o sabemos que todo puede mejorar, y somos aristotélicas y tenemos los pies en la tierra y sabemos que la vida cotidiana, los cuidados, etc. Bueno, Aristóteles conceptualiza dos maneras de ser. Como dice él, el ser se dice de muchas maneras. Lo que es, bueno, ahí está la materia, por un lado, que es la materia inerte, la materia que no tiene intencionalidad en su vida, que es, bueno, importante porque hay otra categoría que es la forma que se insufla en la materia, y entonces esto es la creación humana. La creación humana, ojo, que creamos todo, desde los conceptos hasta las vasijas o la alimentación. La creación humana consiste en insuflar forma a la materia, y la forma la decide y la insufla el entendimiento humano, la cabeza, o si queréis hasta el corazón. Pero, bueno, pues ¿cómo aplica esto? Y con ello determina toda nuestra concepción, y lo vamos a ver, de lo que es la maternidad. ¿Cómo lo aplica a la reproducción? Pues las mujeres, como es bien sabido en la tradición occidental, somos la materia inerte en el proceso de reproducción humana. Así declaro, las mujeres somos incapaces de generar forma, es decir, de generar ser humano. El concepto es el de vasija vacía.
Somos las vasijas vacías en las que el varón vierte el semen creador que da forma y configura en esa vasija que, bueno, algo de forma sí tiene, puesto que vasija es, pero solo el semen creador genera a un nuevo miembro de la comunidad humana. Materia y forma, estos conceptos son recogidos por el gran pensador también, Santo Tomás de Aquino, tan grande a su manera como Aristóteles. Hombre, más escolas, Aristóteles puro, pero que vuelca en el cristianismo todas estas categorías. A las mujeres se nos ha negado histórica y filosóficamente cualquier papel en el proceso incluso de lo que es más evidente, que parece que los hijos los tenemos nosotras, pues ni eso. Solo somos cuerpos que solo son capaces de engendrar materia sin vida inteligente o humana. Eso lo ponen los varones. Eso se ha reflejado, eso que es pensamiento puro, se ha reflejado legalmente, de tal manera que la patria potestad, tradicionalmente, vamos a decir en nuestra cultura occidental, los hijos, las hijas han sido de los padres, no de las madres. Incluso a mí, como me han contado las de leyes, en la sociedad que yo nací, que hace ya más de 50 años, bueno, medio siglo, es que es bastante, sí, pero tampoco es el Pleistoceno. En la sociedad que yo nací, me han contado las de derecho que mi padre me podría haber dado en adopción sin el consentimiento de mi madre al nacer o después, si hubiera cambiado de opinión, de logos, porque yo soy la hija de mi padre. Como bien demostraban no solo las leyes que me atribuía a él la patria potestad, sino, es decir, el engendramiento, el hecho de que el hijo es de ellos, que es que no es, a ver, es que es porque, y por eso llevo su apellido, el de mi padre, en una genealogía que es la humana, la genealogía de la transmisión de sentido a la vida, porque tener un hijo es o debería ser una acción plena de sentido dentro de un proyecto de vida humano, por lo menos a estas alturas del siglo. Y eso se les ha atribuido solo a los hombres. Fijaros, un paso más allá en la comprensión de esta aberración que es el sistema patriarcal. En esta aberración, ¿cómo se llamaba? Eso lo recordaremos las mayores o los mayores. ¿Cómo se llamaba un hijo que no tenía padre? Que no tenía padre, se decía así, o que no tenía padre, que no iba a ser reconocido por su padre. Era un hijo que, natural, meramente natural, corporal, era un hijo de la materia inerte de la naturaleza, sin sentido humano. Por eso se llamaba un hijo natural, porque no tenía impresa que ese hijo alguien hubiera deseado activamente que naciera. Como el deseo activo, como el logos, como la forma, solo la dan los hombres, nosotras que damos la materia, la vasija, algo que se reproduce meramente de forma carnal y material, sin sentido. Ese es porque si el ser humano es el dador de sentido, todo lo que hacemos son acciones, tenemos que dar sentido para empezar a nuestra vida. Hombre, poco a poco, pero enseñamos que vivir es dotar de sentido nuestras acciones, de alguna manera. Si no, no llegamos a actuar, si perdemos el sentido de la existencia, pues eso en la maternidad se nos ha negado completamente. Por eso eran hijos naturales, o la otra manera de decirlo, que también retrata perfectamente el lugar puramente de cuerpos materiales con poco más, o trozos de cuerpo, como vamos a ver luego, en las sociedades patriarcales, porque también se llaman hijos ilegítimos, que es fuerte, porque ¿qué es ser ilegítima? Es que has nacido sin derecho, pero es que es totalmente así. Has nacido sin derecho porque el varón, que es el único que puede engendrar seres humanos de pleno derecho y consentido, no dio permiso para que tú nacieras. Luego eres ilegítima, has nacido, pero de una forma, vamos a ver, no es ilegal, es algo más profundo. Es un nacimiento ilegítimo, como el poder puede ser ilegítimo, como una acción, es decir, no le damos nuestro consentimiento. Esto ha nacido, y por eso, durante tantos siglos, pues los orfanatos, y cuando llegó a haber orfanatos, que eso fue un avance también
en la sociedad, pues estaban llenos de hijos e hijas ilegítimos, hasta tal punto que en la Francia, yo qué sé, prerevolucionaria o en la Francia revolucionaria nacían casi más hijos ilegítimos. Las grandes feministas que nos antecedieron, varias de ellas, la gran Olimpia de Gus era hija ilegítima, como tantas otras. Flora Tristán, otra hija ilegítima de un peruano. Todo estaba lleno de ilegítimos e ilegítimas. Bueno, pues esta es la sociedad de la que venimos, en lo que hace, pero es que hay que verlo en su rotundidad. Ni siquiera se dice, ay, las mujeres son madres. Sí, las mujeres son madres, pero de esta manera, que ellas solo han tenido históricamente hijos ilegítimos, naturales. Quienes han sido padres son los hombres. Como el tema del aborto se va a tratar ampliamente, voy a ir cerrando esto, aunque relacionándolo también, obviamente, con el tema del aborto. Pero antes, una cuestión. Nos dicen que nuestra sociedad ha cambiado mucho, y es cierto. Yo, soy testiga de ello también. Estamos en un proceso de transformación muy fuerte del sistema patriarcal. Pero también se nos dice, bueno, ahora que vienen retrocesos, eso lo sabemos y lo vamos a abordar, pero también es cierto que hay cuestiones muy básicas de la relación entre hombres y mujeres, que yo sigo pensando que es una relación jerárquica en la que las mujeres asumimos nuestro ser el segundo sexo, que no han cambiado y muestran una resistencia enorme al cambio, lo primero porque casi ni las hacemos ni nos atrevemos a situarlas como materia de conflicto o de discusión o de vamos a ver qué hacemos con esto. Lo que señalaría un sometimiento más profundo del que pensamos en nuestra tarea de, como lo decía Jean-Jacques Rousseau, el fin de las mujeres es hacer que nuestras vidas sean más fáciles y agradables. Y para eso deben ser educadas desde la infancia. Estas son las grandes palabras del gran filósofo que todavía en todos los lados, el gran pedagogo, y para eso deben ser educadas desde la infancia, para hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables. Yo confieso siempre mi admiración por Rousseau, porque nunca he visto a nadie definir un sistema de dominación con tanta precisión y de una manera tan sencilla. ¿Cuál es el fin de las relaciones de dominación? Todas. Me da igual capitalistas que norte-sur, que hombres y mujeres. Que nuestras vidas sean más fáciles y agradables. ¿Y quién lo va a conseguir? Vosotros, vosotras. Pues el tema del apellido en la actualidad. A ver, yo sí que... nuestros hijos, nuestras hijas siguen llevando de una forma aplastante el apellido de sus padres. Esto, no sé aquí en Euskadi, yo os puedo decir, en Madrid, entre todo ya mi alumnado que se ha reproducido una buena parte, vamos a ver. ¿Qué apellido? Sabemos que hubo dos reformas de las leyes. Una primera en que el Parlamento español, con el consenso de todos los partidos, votó esto en el 99, que los hijos podían llevar en primer lugar el apellido de la madre. Hasta entonces estaba prohibido absolutamente. Hablo de 1999, 15 años. Levantaron la prohibición de que un hijo que tuviera padre llevara el apellido. Y dijeron que si había consentimiento de las dos, es decir, del hombre, vamos a ver que si había consentimiento del hombre, y esto en el 99, que podía llevar el apellido primero el hijo. Pero qué vergüenza, pero no somos nosotras las que estamos embarazadas 9 meses, pero qué vergüenza. En el 99 todos los partidos consensuaron como un gesto de vamos a transformar la sociedad. Y todavía en el 99 nos dijeron, si vuestra pareja consiente, a mí qué me importa que estéis 9 meses embarazadas. Bueno, pues cómo va a importar, no sé, la salud de las mujeres, el tema del aborto, pero si nos tratan como si fuéramos ese pedazo de vasija vacía aristotélico. Es decir, en el 99, que yo ya era muy mayor, me dicen, si consiente tu pareja, tú que has estado embarazada 9 meses, bueno, es que es una desfachatez. Oye, pues pasó más o menos todo el mundo, bueno, es un avance. Pues es un avance, fijaros qué avance simbólico, si él da el consentimiento, fuerte. Pero nosotras pasamos por todo, no pasamos de todo, no es verdad, pero pasamos por todo, porque ¿qué vamos a hacer si venimos de una situación de opresión tan fuerte? Esto es que nos lo confirma. Pero luego Zapatero hizo otra reforma, que esta ya, no sé si fue con tanto consenso, me imagino que no, que sería porque
digo, bueno, pues esa ley está mal porque el consentimiento masculino esto ya es aberrante, decirlo así de claro. Entonces vamos a hacer una reforma que puede llevar cualquiera de los dos apellidos y el varón ya no tiene que consentir. Que si no hay acuerdo entre los dos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el apellido que empiece por la A, ¿no? Vamos, es demencial. Es demencial que si no hay consenso, lo que es demencial es que no se nos devuelva nada históricamente, que se diga, pues hemos vivido 2000 años así, vamos a pasar a vivir 100 de otra manera. No, no, es que, bueno, esto parece un poco demencial, pero yo lo que me interesa señalar es otra cuestión. ¿Cuántas chicas o mujeres, ¿no?, cuando van a tener un hijo, son capaces de plantearle a su pareja que quieren que su apellido vaya el primero? Hoy que la ley nos lo concede, que ya no hace falta el consentimiento de ellos. ¿Cuántas dicen, mira, te parecerá una tontería? Él podría decir, ¿qué tontería me va a parecer si yo quiero poner el mío? Y no pienso ceder de ninguna de las maneras. Pero ¿cómo funciona el sistema de dominación patriarcal? Funciona de tal manera que él va a mostrar su generosidad y decir, ya sabes que a mí no me importa, que por mí llevaría tu apellido, pero quiero que seas tú la que vaya a decir que no le importa nada, que eso es una tontería, que lo importante es que el niño nazca bien, que no te... Y tú vas a ser la encargada, porque el patriarcado nos asigna de decir, es que a mí me da igual. Esto es que es tremendo, porque esto nos habla, por lo menos a mí, igual es que me habla demasiado, pero nos habla de nosotras mismas y nuestra relación, vamos a decir, con los hombres, con nuestros compañeros, con los padres de nuestros hijos, nos habla de una manera profunda, de cómo no podemos molestar al sistema patriarcal, o digámoslo de otra manera, no podemos molestar de esa manera tan agresiva al hombre del que estamos embarazadas. Es que es de verdad, es algo para... Entonces, pues somos cuerpos, no somos capaces de situar nuestro deseo de ser personas, pero si no es nada, si a nadie debía sentirse molesto, debíamos decir, mira, ya ves que he estado 9 meses embarazada, sin fumar, sin beber, o vamos, dedicándome al... pues no sé, no sería lógico que mi apellido... pero esto a los hombres, no a todos, siempre hay una minoría, yo qué sé, o una minoría que dice, pues es verdad, yo querría que llevara mi apellido, esto, vamos, entiendo que es que me sitúa como un, entre comillas, poner el insulto, el bajar al varón de su estatus, me sitúa como un, ya calzonazos creo que no se lleva, pero no encuentro la palabra nueva que pueda sustituir al hombre que su mujer le chulea poniendo su apellido. Bueno, entonces esto que nos deja en una situación de, vamos a ver, de rango inferior como mínimo, porque no nos atrevemos ni a plantearlo, porque decimos lo que dicen las mujeres en los patriarcados basados en el consentimiento, como el nuestro. Nuestro patriarcado no se basa en la coacción. No hay leyes que nos prohíban, ni leyes que nos impidan, ni nadie nos pone una pistola al cuello, ni siquiera se nos amenaza con la violencia de forma explícita. Otra cosa es la función de la violencia para mantener el sistema, la coacción y la amenaza. Pero es un patriarcado que se basa en el consentimiento. Así que somos nosotras quienes tenemos que consentir activamente que se nos domine, o ni sacar el tema del apellido, por llamarlo así. Bueno, ahora que 8 apellidos vascos, está, que por cierto todavía no la he podido ver, está tan bien como dicen, porque, bueno, que de repente me he acordado, caramba. Bueno, pues no sé esos apellidos si son de genealogía masculina, igual es femenina, no sé, bueno, no lo sé. Habrá que verlo. Bueno, que estas reflexiones preceden a la película, Bueno, vamos a pasar a un tema ya que se relaciona muy directamente. El tema del amor y luego la prostitución, porque yo en lo que vamos a ver eso, pues desde el nivel simbólico. Bueno, del tema del aborto ya quede claro, si las mujeres no tenemos ni poder sobre el tema del apellido, ya dejar en nuestras manos, y los hijos no son nuestros, como muestra que el apellido que llevan es el del hombre, solo faltaba que pudiéramos decidir si detener un embarazo o no. Eso será cuestión de quien tenga el poder
de insuflar la forma en la materia, en el feto. Es que nosotras ya hemos visto que no pintamos nada en el proceso de reproducción. ¿Cómo vamos a pintarlo en detenerlo o en decidir si queremos tener hijos o no? Nosotras no tenemos proyecto de vida. Nosotras somos cuerpos plegados al proyecto de vida del hombre, y si no, el tema del apellido. Entonces, eso... luego que nadie me diga, no, es que las mujeres operan por debajo y con mano izquierda, porque eso ya, vamos. Ahora, entonces, en el tema del amor vamos a ver lo mismo, que es cómo se reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres, es decir, cómo asumimos nosotras nuestro papel de servicio al proyecto de vida de ellos, y también algo que yo, es lo que ya cada vez me atrae más estudiar, cómo ellos aceptan con esta naturalidad, que no es de este mundo, recibir servicios continuos de las mujeres. Porque, claro, nosotras siempre estamos examinándonos nuestra alma de esclavas, para decirlo, como decía Mary Wollstonecraft, agradecería a mis hermanas que dejaran de sacar brillo a sus cadenas e hicieran algo por quitárselas. Bueno, ojo, que bastante hemos hecho, lo que pasa es que nadie nos ha ayudado, ha sido una lucha apasionante, si quieres, bien, pero muy solitaria, hemos tenido enfrente a todo, muchas veces a la izquierda, a la derecha, a los progres, a los conservadores. El feminismo ha vivido bien en solitario la lucha. Bueno, nos tenemos a nosotras, pero ahora ya no es así, y mirad cuántos hombres hay en esta sala. Bueno, pues, pero... Entonces, ¿cómo se reproduce la desigualdad en estas sociedades formalmente igualitarias? Que somos nosotras quienes activamente tenemos que decir, sí, yo quiero, soy yo, es que a mí me da igual. Algunas autoras, este es como el enigma de la teoría feminista contemporánea. ¿Cómo es posible que en sociedades comprometidas activamente con la igualdad entre niñas y niños, entre hombres y mujeres, sociedades con políticas en que se pone dinero por la igualdad sexual, con leyes, discriminaciones positivas que yo sepa no hay, pero en estas sociedades, ¿cómo es posible que el rosa y el azul, cada vez los valores más rancios, a mi juicio, se estén reproduciendo con una naturalidad que ya no hay patinete, sino patinete rosa o de princesas y patinete azul o de piratas? Voy a hacer un regalo, ¿qué es? Niño o niña, ras, el papel o rosa o azul. Es que esto es una vuelta atrás. Hace 50 años vivíamos lo que se podemos llamar la ruda igualdad, no de la frontera, como dicen las norteamericanas, pero la ruda igualdad pues de una sociedad menos consumista, que la economía de la globalización no existía. Entonces lo que había era bicicletas, patinetes, clases de, yo qué sé, de judo. Pero ahora todo viene con la marca del género. Para las niñas y los niños, toma tu estuche o tu cartera, no se hereda. Las niñas y los niños no pueden heredar la ropa. Esto es demencial. Luego te dicen que es una sociedad ya bastante igualitaria. No, pues será bastante igualitaria, pero hay una prohibición absoluta de que un niño pequeño, luego cuando son mayores da igual porque el patriarcado ya lo llevan dentro. El caso es cómo configurarles de pequeñines. Un niño no puede ir con falda, no puede ir con un vestido rosa, no puede ir con kikis. Y como vaya, la sociedad entera se vuelca en impedirlo. O sea, es una sociedad en que la fabricación, como decía la otra Chodorov, en la reproducción, el mandato es tú fabrica a un niño y a una niña como realidades distintas. Allá tú como lo hagas, negando activamente que hagas ninguna diferencia, pero peinándola a ella con pelo largo, a él con pelo corto. Tú encárgate, sociedad, de decir que no, que es falso, que les educamos igual, pero hazles de manera distinta en todo, empezando por el físico, que es lo que ellos van a ver, y la construcción del físico de niñas y niñas sigue siendo absolutamente dispar. Y respecto al patriarcado, como dice Anthony Giddens, que fue el que teorizó lo de aquello de la tercera vía, del socialismo, no sé qué, de Tony Blair, quien niegue la existencia del patriarcado hoy operando, que basta con llevarla a una juguetería, y no hay que hacer un análisis más sofisticado, vete a una juguetería, ahí está el mundo como es. Unos juguetes para las niñas y otros para los niños, y da vergüenza tener que hacer este análisis como tan elemental, pero es que esto es para situarnos en que no estamos generando personas, sino fabricando niñas y niños como realidades cada vez más distintas. ¿Cómo se van a entender si ya no van a compartir ni las series de la tele? Unas ven Violeta y los otros, antes que ver Violeta, otros ven otras. No van a poder hablar ni de lo que han visto de pequeños.
lo sé, es complicado, porque estamos generándonos como siempre, naturalezas diferentes y complementarias, para que luego todo el mundo diga, no, no, es que es por naturaleza. Por favor, sí, en nada se vuelca tanto la sociedad como en hacer niñas y niños. Entonces, en esta sociedad que nos preguntamos, pues ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se reproduce esta desigualdad con tanta facilidad, con tanta naturalidad, entre comillas, que es falso porque hay que vestirlos a ellas de niñas? Pues muchas autoras, varias, aquí en el País Vasco, por ejemplo, el nombre, bueno, luego me sale, están trabajando la idea de que es el amor lo que hace que las chicas adopten el papel, digamos, de ponerse al servicio del proyecto de vida de los hombres, que sería a través de la idea del amor romántico. ¿Por qué se mantiene esto? Porque, como decía, ya no son las leyes, tiene que ser que tú activamente vayas a ese papel. ¿Cómo convencería nuestra sociedad a las chicas de que pongan su proyecto de vida al servicio de ellos? Ya os digo, una idea es a través del amor romántico. Vamos a explorarla un poco. Bueno, ya no es una idea nueva de ahora. Vamos a ver, es por el amor romántico, quiero añadir algún dato, porque, por ejemplo, no es por la falta de educación. Las mujeres ya sabemos que los datos de las calificaciones escolares en el bachiller, lo que están más en número en la universidad, pero sabemos que llega un momento en que las mujeres no es que deserten de tener su propio proyecto de vida, es que lo pliegan al de ellos. Y ellos nunca lo pliegan al de ellas, más o menos. Eso, si no, no tendríamos una sociedad patriarcal. Tendríamos una sociedad pues de otro tipo, con otras desigualdades, pero no esa. Y sin embargo sigue siendo así. ¿Qué nos dicen? Pues no es por las leyes, no es por la educación, bueno, sé que no es por la educación acá, es por el amor romántico. Porque, a ver, tenemos que dotar de sentido a nuestra vida, una vida en que ya la religión, francamente, cada vez dota de menos sentido a la vida de las personas más jóvenes. Yo de las mayores creo que no, porque quieras o no hemos sido educadas de forma religiosa. Y aunque todas hemos abandonado mayoritariamente nuestras creencias sobre los 14 años o así, en el fondo siguen operando. Eso me recuerda a John Stuart Mill, el gran filósofo feminista, que en el siglo XIX le preguntaron por sus creencias religiosas, dijo, soy de las pocas personas de mi generación que no ha abandonado sus creencias religiosas por el simple hecho de que nunca las tuve, o sea, porque fue educado, fue un experimento educacional, pero la mayoría, las personas de 50, la hemos tenido y entonces no sabemos cómo se ha configurado nuestro interior. Sabemos rezar en un momento que, yo qué sé, no, tenemos muchos recursos que proceden de la religión y de la idea que... pero las nuevas generaciones no. Y eso marca una diferencia de cómo te construyes interiormente. Entonces a nosotras nos dijeron, el sentido de la vida es este, que hay otra vida. Tú no te preocupes. Pero nuestros hijos, nuestras hijas no han recibido ese sentido de la vida o no mayoritariamente, de una forma mucho más difusa. Entonces tienen que hacer un esfuerzo más fuerte y yo creo en eso sí haría una autocrítica muy fuerte. Nosotros tenemos que ser capaces de dar algún sentido a la vida de las generaciones que nacen, más allá de el patinete rosa, el patinete azul, porque claro, les vamos a dejar casi solo el sentido de la vida patriarcal. Ya la gran Simone de Beauvoir, fijaros, cuando ella se pregunta a sí misma, pero yo cómo habré devenido feminista y tan feminista como soy, cuando cómo yo me creo una igual a los hombres, porque ella se lo creía así, se iba a hacer senderismo sola, pero días y días, porque no debía poder parar, tenía una energía dentro, conducía como una loca, o sea, bebía, fumaba, estudiaba 15 horas diarias. Ella se hizo una igual y la admitieron como una igual. Siempre admiten solo a una. Fue la única mujer admitida como una igual en toda la historia de la filosofía. Pero bueno, una. Pero ella dice, ¿cómo yo me he creído una? Y la respuesta que ella dijo, es porque fui muy religiosa de pequeña. Y a mí la religión me decía, tú eres una hija de Dios. Como todo. Entonces, dice, yo aprendí que era igual porque toda la sociedad me decía, tú eres distinta, porque su padre le decía, Simón no es una niña, es un niño, porque era muy lista.
Entonces ella dice, yo contra todo, toda la sociedad me dijo que las niñas éramos inferiores, que ¿cómo me creí una? Y dice, pues a través de la educación religiosa, porque ahí sí me dijeron, tú eres una igual. Mirad que no es que es falso, porque ella tenía que ver que había solo curas y que las mujeres... Pero el mensaje, a veces es tan importante, el mensaje introyectado es, somos todos hijos de Dios. Es la ruda igualdad del cristianismo, que luego se va desplegando la idea en forma laica. Y bueno, pues, a ver, entonces, sabemos que te puedes sentir una igual o te puedes sentir una desigual. ¿Cómo el amor estaría configurando el que las mujeres se asumieran como no me importa subordinarme al proyecto de vida de él? El sentido porque tenemos que dar sentido a nuestra vida. Y ahí nos encontramos el tremendo mundo de lo simbólico, que es el que está operando hoy sobre chicas y chicos. La religión no estaría operando tanto sobre ellos, o solo sobre una parte, para decirles, pues mirad, el sentido de vuestra vida es este. Luego, las ideas socialistas, esa fue otra idea de la humanidad, que la religión no existe o es de las creencias íntimas. Tenemos que buscar sentido a la comunidad humana. Tenemos que tenerlo, no solo el ser humano es así y está dando o un sentido o otro. No puede evitar buscar un sentido a lo que hace, no puede vivir al día, eso es falso. Somos tiempo proyectado al futuro. Entonces, el socialismo fue otra idea, es decir, no busquemos el cielo allí, vamos a tenerlo aquí en la tierra, que es el mensaje marxista de vamos a hacer una vida que merezca la pena aquí vivirla. Y ese es el sentido de nuestra vida, pues generar sociedades igualitarias, justas, bueno, y ser felices, pero con un sentido muy fuerte de la comunidad y de un proyecto de vida, de una sociedad que queremos transformar y cambiar o hacer. Y esto ha dado sentido a la vida de mi generación, en muy buena medida. También, tuvimos una vida muy centrada en lo político, que quiere decir en transformar la sociedad en un proyecto que entendíamos que era común. El feminismo, el socialismo, el nacionalismo, lo que fuera. Pero las nuevas generaciones, pues la verdad es que no tienen esa misma educación, faltaría, cada generación va enfrentándose a una sociedad distinta, etc. Entonces, ¿dónde estarían encontrando chicas y chicos el sentido de sus vidas? Lo que estamos manejando es que eso siempre tiene que ser en lo simbólico y sería en los grandes medios de comunicación de masas, ¿no? Que son, los videoclips, en el mundo de la creación, las canciones, las películas, las series de televisión, esto siempre ha operado, pero operaba en sociedades que también tenían otros sentidos muy fuertes de la existencia. Hoy eso se habría diluido y tendríamos solo o mayoritariamente al mundo de la creación contribuyendo a dar sentido a la vida de las chicas y los chicos, que como en las familias a veces no la encuentran más allá de estudia, pero ahora se les dice encima estudia, nunca te vas a colocar, no te va a servir para nada. Se podrían volver, no sé, según la Escuela de Psicología de Palo Alto, esto es mandarles mensajes tan contradictorios, es un foco de enfermedad mental. No, por eso el patriarcado genera tanta enfermedad mental, porque es que la educación de las niñas, si nos diera tiempo a verla, busca un hombre que es el sentido de tu vida, busca un hombre que te proteja. ¿De quién? De los otros hombres. ¿Pero por qué? Porque son depredadores sexuales, porque ten cuidado por la noche que te acompañe alguien a casa. ¿Por qué? Porque hay hombres por ahí. La educación es, ten cuidado con los hombres porque te pueden dañar. Y dañar, de la violencia de género no se habla, se está pensando en una violación difusa, pero es que eso la gran Susan Brown Miller nos lo ha enseñado, cómo opera en la educación femenina el miedo a la violación para controlar o para dictaminar. Los hombres tienen razones para temerlos, pero da igual, busca uno que va a ser tu vida feliz. Tu vida no será feliz si no tienes uno al lado. Como han analizado autoras ya en los años 70, el patriarcado ofrece a las mujeres protección. ¿De quién? De otros hombres. Es que a cambio de servicios domésticos y sexuales. Esto es. Bueno, bien, ya ni eso, porque ahora se está separando la sexualidad de nuevo de la pareja. Vamos a verlo en el tercer punto.
voy a ir cogiendo un poco de marcha, porque creí que tenía mucho tiempo, 15 minutos. Bueno, un poco de marcha que... No, bien, el tema del amor romántico. Entonces, si queremos saber cómo se reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres, tenemos que analizar con mucho cuidado las series que ven, las canciones que escuchan, los videoclips que ven. Vamos a internet, la pornografía que ven continuamente. ¿Quién? Mayoritariamente los chicos, ¿o no? Vamos a estudiarlo, vamos a ver cuáles son las imágenes, poderosas imágenes, que tienen el mismo sentido que tuvieron los mitos para los griegos y el cristianismo para las civilizaciones cristianas. Poderosas imágenes míticas sobre qué es lo que está bien, lo que está mal y qué es el sentido de mi vida y qué es lo que me va a hacer feliz, mezclado con el sentido de la vida. En esto sí es cierto que se está dando un sentido blanco a los chicos y negro, por decir colores opuestos, a las chicas. Nos encontraríamos con un problema serio. ¿Serio por qué? Porque el mundo de la creación es un mundo que no admite ninguna censura y es un mundo especialmente reacio a la intervención del feminismo. Yo recuerdo muchos casos, por ejemplo, no sé si recordáis aquella canción de Todas las niñas son unas guarras, solo piensan en hacer mamadas desde los 12 años, bla, 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 de un rapero que no diré y que la entonces ministra de Igualdad le escribió, bueno, a mí me contaban asombrada cómo los padres y las madres llevaban a las niñas de 12 años efectivamente a ver esta canción y ellas son unas guarras, a grito pelado. Bueno, vamos a ver, la ministra de Igualdad le escribió una carta diciendo: ¿no crees que estas sanciones pues no fomentan precisamente la igualdad sexual, la buena? Bueno, ¿qué más quería que el poder político? Las feministas obcecadas, estas quieren censurarnos. Es decir, nosotras podemos, esto como dice el gran análisis de Amelia Valcárcel, tenemos enfilada la violencia de género. Como dice ella, dice, hay que dar al patriarcado donde tiene la ceja rota ya. Bueno, es una imagen un poco violenta, pero es como en el boxeo, pues debe ser que es así, ¿no? Que si tienes ya la ceja rota y te siguen dando por ahí, pues mejor, te vas a caer. Bueno, lo que digo, el tema de la violencia es un tema que hemos cogido y no pensamos dejarlo. Pero ni se reúne consensos. Yo os puedo decir, mis alumnas y mis alumnos, cuando no vienen al curso de teoría feminista, es decir, que son de movimientos sociales, todos están en contra de la ley de violencia. Pero no porque la encuentren insuficiente, sino porque todos conocen un hombre al que su esposa ha dejado sin dinero, sin hijos, en la miseria más absoluta. Todas conocen una mujer que es un bicho, un zorrón, una mala mujer, y ven a los hombres como víctimas del sistema patriarcal. 4 meses después sus cabezas son otras, menos mal que eso sí, aquí haces, no sé, puedes mostrar otras caras y pasan a verlas con más o menos rapidez, sí, pero 4 meses y solos ahí, sin interferencias. Pero podemos luchar contra la violencia porque la podemos escenificar y decir, ¿qué estáis haciendo a los hombres que lo hacen y a la sociedad? ¿Cómo hemos legitimado esto durante tantas décadas? ¿Cómo ha habido esta conspiración de silencio? ¿Cómo aceptamos ni plantear el problema? Lo entendemos ahora por el tema de los apellidos, porque yo si no, mi alumnado no entiende. Dice, ¿pero cómo las mujeres no protestaban? Digo, pues por lo mismo que no protestas tú por poner los apellidos a tu hijo. Entiéndelo, la sumisión es la sumisión y tú no comprendes la de ayer, pero sí la de hoy. ¿Me explico? O sea, hay que encontrar vías para que comprendan cómo se llega a la sumisión. Que es que no cuando la vives no te parece normal. Dices, bueno, mujer, no es tan grave, ¿eso qué importa? Eso son bobadas. Bueno, el tema del amor romántico. A ver, lo de los mitos que vehiculan, que no admiten ningún... el tema sí que, a ver, nosotras hemos podido luchar contra el patriarcado, como es que es muy importante que, aparte de la teoría y que hagamos análisis que son súper interesantes y que si no, no sería tan apasionante el feminismo, los podemos hacer de Aristóteles o de Judith Butler o de
Sí, pero luego de ahí, de esas políticas de redefinición de la realidad y de nueva comprensión de cómo se reproduce un sistema de dominación dentro nuestro, también tenemos que ser capaces de que estos análisis generen políticas reivindicativas muy concretas, porque si no, no cambiaremos nada el mundo. Tienen que ser políticas reivindicativas muy concretas, que nos puedan aglutinar a muchas con lo diferentes que somos, porque somos muy distintas, eso ya lo sabemos, no hace falta tal vez decirlo, lo somos, pero nos tenemos que unir en torno a esas reivindicaciones, porque eso es, cuando estudiamos cómo hemos conseguido llegar hasta aquí, ha sido porque hemos sido capaces de decir, pues vamos a luchar contra esto, queremos una ley de tal manera. Eso a mí me lo ha enseñado María Pazos y se lo agradezco mucho. Las de derecho fiscal, pues claro, tienen otra forma, dicen, Ana, es que quiero un mundo mejor, eso no es una reivindicación. O quiero que no haya violencia, eso no es una reivindicación. La reivindicación es, quiero que haya una casa de acogida en cada localidad de tantos habitantes. O es algo concreto que podamos decir al poder, decir, que somos nosotros, el pueblo, vamos a decir, queremos hacer esto, porque eso va a facilitar, va a abrir los derechos de las personas, por ejemplo, a una vida libre de violencia o a la educación o a la educación no patriarcal. Tenemos que tener luego reivindicaciones que sean reivindicaciones de verdad. Entonces podemos decir, pues queremos que haya unas plazas obligatorias en todas las ingenierías para mujeres, como se hizo en Estados Unidos con las minorías raciales y ha tenido un éxito formidable, pero formidable. O sea, son medidas concretas. Tenemos que llevar más chicos, por ejemplo, a las escuelas de magisterio, por ley, como hacen en Francia. En Francia, que sepamos, que está aquí al lado, que los chicos varones que estudian para ser maestros, que son tan pocos, pero en mi facultad, es que no llegan al 5%. Es una aberración. Es que los hombres, los varones, no quieren ser maestros. Pero vamos, ¿qué está pasando aquí? Son todo chicas. Hay carreras que han variado, mira, odontología o medicina. Ahí están las mujeres juezas. Pero ¿por qué los hombres no quieren ser maestros? Es que eso feminiza la enseñanza en los niveles inferiores y los niños varones no tienen modelos de un maestro, de un profesor. Entonces ellos nos viven como las cuidadoras, pero más grave tal vez es que ellos solo tienen de modelo a Cristiano Ronaldo. Es que es demasiado grave. Es demasiado grave tienen que encontrar maestros. Entonces debíamos hacer políticas de discriminación positiva si nos queda todo por hacer para que los chicos varones estudien en primaria y vayan a infantil y que, claro, pero me dicen, es que en el fondo, ¿sabe qué pasa? Como con el tema de los permisos de maternidad y paternidad, porque también María Pazos en su obra Desiguales por Ley muestra cómo con los permisos de maternidad adjudicados a las mujeres, de ahí nos salimos. La idea de que somos las cuidadoras de la sociedad. Pero claro, ¿quién va a rechazar individualmente un permiso de maternidad? Sí. Tiene que ser la sociedad la que intervenga y diga, los hombres ¿tienen padres o no los tienen? ¿Queremos desarrollar una paternidad o no? Y si eso habrá que tomar medidas legales concretas, o como las de Francia, que, se me olvidó terminarlo, los chicos varones que con un 5 que saquen en la oposición, porque Francia sigue con el sistema de oposiciones muy a gala, como un sistema de igualdad de oportunidades, ya tienen plaza. Cuando las chicas tienen que competir con pues, las que hayan sacado las notas más altas. Y me parece muy bien, pero claro, que no sean las políticas discriminatorias solo a ellos favorables. Pero quiero decir que ahí podemos tomar medidas concretas y decir, pues vamos a plantear esta reivindicación, que la sociedad se pone como una foca, que nos dicen, no, pero ¿dónde vais a parar? ¿Esto qué es? Esto va contra la libertad. Ahí sale de repente todos los defensores de la libertad, no sé, de mercado. Vale, pues lo dejaremos, ya veremos lo que hacemos o cómo convencemos a la sociedad o qué argumentos tenemos, pero contra el arte, contra el mundo de la creación, contra las series de televisión, contra la pornografía que pueden ver hoy todos los niños, varones y niñas del planeta. ¿Cómo podemos tolerar esto? Tenéis que ir a casa y poner guarras.com, babosas.com, muyzorras.com, todas las webs de pornografía. Y ahora voy a pasar a la prostitución un poco. Porque, a ver, que quede claro que contra el mundo del arte no podemos hacer nada. Nos dicen, es creación.
Y ese era a través de la creación como se está introduciendo el mensaje de... El otro día yo leía en Facebook una que me mandó, digo, es que esto es verdad, es que es horroroso. Me dice, acabo de ver 4 videoclips, no sé dónde, yo qué sé, en los 40 principales, o en lo que sea, en la tele, en algo que proyecta vídeos. Dice, en uno era un negro con cadenas que entraba a un burdel. En otro era un negro con cadenas, digo, bueno, pues así, que entraba, que tenía un harén de chicas restregándose por el suelo mientras él... En otro, unos chicos que van a un sitio de estos de las barras por donde se tal. Y el otro, pues era igual. Los 4 me dicen, ¿pero esto qué es? No, bueno, pues esto tenemos que analizar. Estas imágenes son poderosas. ¿Y qué presentan? Pues a las mujeres como cuerpos, una vez más, como cuerpos. Me da igual Aristóteles la vasija vacía que esto. La idea fuerte es que los hombres nos conceptualicen como cuerpos. También tienen luego a su madre, a su hermana, a su compañera de... Pero el patriarcado siempre opera con 2 imágenes de las mujeres, al menos. Pero da igual. Cuerpos aquí al servicio no de su reproducción, sino de su placer sexual. La prostitución. Nos dicen ahora solo 2 palabras en torno al significado que puede estar operando también. Nos dicen con la prostitución que es un trabajo que hay que legalizar, vamos, que hay que normalizar. Yo no entro en si hay que legalizarlo o no, que hay que normalizar porque es un trabajo como otro cualquiera. Vamos a analizar un poco, a ver, nos hablan de trabajadoras sexuales con arroba. Yo en eso sí que pienso que llevamos para visibilizar el hecho de que hay hombres y mujeres, de que los géneros existen, de que los queremos deconstruir, pero para eso hay que visibilizar a las mujeres y decir, donde no hay mujeres, hay poder. Y donde hay muchas mujeres no hay ningún poder. ¿Dónde hay muchas mujeres? En la prostitución. A ver, si decimos trabajadoras sexuales con arroba, invisibilizamos el hecho, no el muy importante de que las mujeres prostituidas son mujeres. Y niñas. No digo niñas por ninguna cosa que dicen, ay, porque quieres apelar, digo, apelo a la realidad. De 14 años para arriba son niñas. La prostitución estuvo legalizada en Europa siempre, la mayor parte de la historia. Solo muy pocos momentos, solo el feminismo comenzó en el siglo XIX a cuestionar lo que llamaba la Iglesia el mal menor. ¿Cuál era el mal menor? Que existan prostitutas. ¿Cuál era el mal mayor? Hay que estudiar la historia. Que los hombres no vieran satisfecho su deseo sexual. Ese ha sido el mal mayor para la Iglesia y lo sigue siendo, que ahí está callada como habla de todo, pero de prostitución no la oirás. Igual a un párroco lejano y remoto de un pueblo, pero creo que ni a ese. Pero desde luego los papas aquí no se pronuncian cuando es un clamor, ¿no? Que debiera pronunciarse, digo yo. Bueno, nos hace falta una definición de la prostitución. Porque yo, igual que no estoy de acuerdo con lo de trabajadoras sexuales, porque invisibiliza que los que compran son hombres. Me da igual puteros que clientes, que quienes son capaces de encontrar placer en una persona que lo que siente es, vamos, que están en filas semidesnudas, en una situación de clara inferioridad, y que va ahí y encuentra placer en alguien que obviamente lo que siente es una gama de indiferencia al asco por ese cliente, persona, que esa persona sea capaz ahí de excitarse, sentir placer y decir, y ahora voy a disfrutar. Yo no te voy a preguntar si eres de la trata o del libre consentimiento, o sobre todo porque igual no sabes ni contestarme bien, que no has entendido bien la pregunta que te he hecho. Porque me da igual, es lo más, abre las piernas y cierra la boca. Ese es el ABC de la relación. Esto empodera a las mujeres, yo a los chicos jóvenes, y os hablo de mis alumnos que me lo cuentan todo, menos mal que tengo unos informantes, como dice, Madrid, no sé aquí, yo pienso que igual aquí es distinto, en Madrid es algo tremendo. Yo me levanto cada día en mi casa pisando tarjetitas de niñas asiáticas con cara de niñas que aparentan 12. Tendrán 18, me da igual la edad, lo que me importa es lo que veo, lo que aparentan. Y con unos pechos que... eso es la sumisión. Ofrecen niñas y sumisión. Y luego hay otras que lo que se ofrece es cuerpazos y que son ya de la otra categoría de guarras y pequeñinas, sumisión.
Entonces, así, a ver, yo lo quito del limpiaparabrisas de mi coche, voy al cajero, me están ofreciendo mujeres o trozos de mujeres. Las de, el término, las opulentas son trozos, me están ofreciendo un culo, unas tetas, les cortan así el cuello. Con las asiáticas, que es lo que barre y arrasa en Madrid, barre y arrasa, es la prostitución más, como los chinos, que allí pues, es muy barata, además te ofrecen un servicio doble también muy económico. Ahí sí ponen la cara, pero es porque están ofreciendo mucha infantilización de las mujeres. Mis alumnos, la industria del sexo patriarcal, porque no creo que debiéramos llamarla industria del sexo sin más, porque tiene significados completamente distintos para las mujeres y para los hombres y genera relaciones totalmente distintas, los chicos jóvenes están siendo atraídos con múltiples tácticas hacia que normalicen la prostitución, y es más, la tienen ya totalmente normalizada. Para ellos, si no ligan una noche, normalizada, otra cosa es que vayan a hacer uso todos de ella. Que una institución esté normalizada, no quiere decir que todo el mundo la use, quiere decir que está normalizada. Mis alumnos saben que pueden disponer del cuerpo de cualquier chica, de cualquier raza, etnia o como, las 24 horas del día por un precio muy, muy razonable, que comienza en 15 euros y si regatean y en grupo menos. Los parques de Madrid, los polígonos industriales, las casas, edificios enteros para las asiáticas, mini pisos, mini burdeles, ellos saben lo que es ahora la definición de la prostitución, yo creo desde un punto de vista feminista. La gran Carol Pateman. ¿Qué es la prostitución? Es la institución, es una institución porque si lo estudiamos es que funciona como un sistema total, con su ideología, sus prácticas, sus normas de acceso, sus normas de pago, sus normas de dónde están. Un hombre, un chico, sabe que puede salir de aquí, ir ahora mismo a acceder al cuerpo de una mujer y punto. ¿Qué es la prostitución? Es la institución por la que la sociedad ofrece a los hombres lo que es para Carol Pateman una de las leyes de oro del sistema patriarcal, el acceso reglado al cuerpo de las mujeres. Las sociedades patriarcales son sociedades que ofrecen a los hombres un acceso reglado al cuerpo de las mujeres. Reglado quiere decir que tiene reglas. O sea y esas reglas hay que acatarlas. Y las reglas son lo que se ha llamado siempre, son los diferentes pactos patriarcales. Bueno, pues tenemos aquí muchos temas para el debate. La verdad es que encontramos muchas conceptualizaciones de las mujeres como cuerpos. Hay otras que son distintas. Yo he abordado estas porque es el tema que nos traía aquí y porque creo que tenemos que debatir más sobre lo que pueden ser retrocesos y sobre todo pensar antes que actuar. ¿Qué es el mundo que queremos dejar a nuestras hijas y nuestros hijos y lo simbólico que estamos ofreciéndoles a través de la pornografía, la prostitución, cómo va a operar en la construcción de lo que es una mujer y lo que es un hombre? Muchas gracias por vuestra atención. Si os parece, ahora vamos a escuchar a Isabel y después de su presentación tendremos media hora para debatir, a menos que haya alguna pregunta que queráis hacer ahora, pero sí que hemos destinado media hora después de la ponencia de Isabel y yo creo que igual puede ser más interesante después de escuchar las dos ponencias, si os parece. Muchas gracias, me ha encantado. Pues igual, que se quede. ¿Vas a estar por abajo? Vale. Hola Isabel, bienvenida. Bueno, pues es un placer poderos presentar a Isabel. Isabel Serrano Fuster, ella es ginecóloga del programa de salud
Sexual y Reproductiva de Madrid Salud y representante de la Federación de Planificación Familiar. Es especialista en obstetricia y ginecología en 1982 y desde entonces hasta la actualidad ginecóloga del Ayuntamiento de Madrid en el programa de salud sexual y reproductiva. Es además presidenta de la Federación de Planificación Familiar durante 10 años hasta el 2012 y miembro además del Comité Ejecutivo de la International Planned Parenthood Federation, región europea, entre el 2005 y 2008. Es además profesora del Diploma Superior de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad desde 1999 al 2002 y del Máster de Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva de la Fundación Española de Contracepción y la Universidad de Alcalá de Henares, 2009-2013. Bueno, muchas cosas. Ha sido además miembro del Comité Técnico encargado de la elaboración de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Tiene múltiples publicaciones, aquí hemos recogido algunas, como por ejemplo Sexo consentido para jóvenes, la juventud inmigrante en España, comportamientos sexuales y propuestas para la prevención de riesgos, y además es portavoz de la plataforma Decidir nos hace libres desde su creación en junio del 2012. Ella nos va a hablar de los derechos sexuales, derechos reproductivos de que estamos hablando, y bueno, va a hacer unas definiciones, va a hablar de las diferentes alianzas a favor y en contra, y además nos va a presentar un par de vídeos, uno de ellos elaborado por la Federación de Planificación Familiar, de unos 5 o 7 minutos, y además otro sobre quiénes son las mujeres que abortan. Así que bueno, Itxa zurea, cuando quieras. Egunon, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Después de la presentación de Ana, cambiamos mucho la mirada, porque una cosa es desde esa visión más teórica, más de formación, más universitaria, más académica, y realmente mi recorrido ha sido muy diferente, y es el de, después de trabajar 33 años en el campo de la salud reproductiva, antes planificación familiar, durante todos esos años he tenido oportunidad de ver, de tener esa mirada desde la práctica, ¿no? Yo hay veces que cuando repaso lo que he atendido, o sea, las diferencias poblacionales que he visto, ¿no? Yo he trabajado con gente joven en un centro específicamente para jóvenes, he trabajado mucho con población inmigrante, he trabajado con mujeres ahora mismo en Madrid que están en prisión con niños y niñas hasta 3 años. Últimamente estamos en colaboración con una asociación que atiende a mujeres que ejercen prostitución y también he tenido esa oportunidad. Con lo cual llega un momento, he atendido a algunas personas transexuales. Yo hay veces que digo, bueno, he tenido esa oportunidad de verlo desde lo pragmático, desde el día a día, desde la vida cotidiana, ¿no? Y cómo desde ahí yo tengo la impresión que cuando estamos hablando en un día como el de hoy, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, cómo se interrelacionan tantas cosas, pero todo tiene un recorrido. No empezamos en los derechos, no empezamos en el género, realmente empezamos mucho en la salud, ¿no? Y ese ha sido un poco mi recorrido, cómo desde, primero hablábamos de salud y cómo en ese transcurso del tiempo, partiendo solo de ser una, entre comillas, una simple ginecóloga, en el momento que tú abres los ojos y abres las orejas, no te queda más remedio, es que es absolutamente como inevitable que tú termines viendo cómo se relaciona el género, esas desigualdades de género, cómo se relaciona con la salud, cómo se relaciona con los derechos. Cuando hablamos de salud de las mujeres, obviamente, el día de hoy, no estamos hablando solo de la salud sexual y reproductiva, pero por lo que hemos dicho, no cabe duda de que justo la salud sexual y reproductiva tiene un peso y un impacto importantísimo en la salud de las mujeres, lo que es diferenciador de lo que tiene que ver con la salud de los hombres. Todos conocemos las diferentes, cómo influye el género en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades de otro tipo, pero en este caso, obviamente, lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva tiene un impacto importante en el vivir bien, estar sanos, estar enfermos, la salud y la enfermedad de las mujeres. Yo sí que me baso, le decía antes a Ana, por lo menos en mi profesión es que no sabemos hablar casi sin transparencias, ¿no? Es una cosa muy... es imposible ir a un congreso que tenga que ver con lo nuestro, que todo el mundo saque ahora con el preci y esas cosas preciosas que sacan, pero bueno, sí que nos orienta un poquito y hablar una hora, yo no soy... Ella se nota que es profesora
y entonces me valgo un poco de este apoyo. ¿De qué vamos a hablar? Pues, por una parte, un breve recorrido histórico. Vamos a hablar de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Quería comentaros un poco un breve recorrido histórico, obviamente. Bueno, es que además seguro que hay personas aquí que pueden corregir alguna de las cosas que diga, pero bueno, ver un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Luego veremos qué son los derechos sexuales y reproductivos. Nombraremos los 10 derechos sexuales y reproductivos, ya veremos que son 10, 12, da igual. El caso es que es una manera de traspasar los derechos humanos a la vida sexual y reproductiva de las personas. Algunos ejemplos de cumplimiento y vulneración y, finalmente, alianzas en contra de los derechos, porque yo creo, bueno, luego iréis viendo la potencia de la antielección, no solamente en España, sino a nivel mundial. Es muy simple hablar de la historia y de por qué estamos aquí en una o dos transparencias, pero sí que hay un esquema que a mí me parece claro. Y es que, sin entrar en la anterior a 1970, tendríamos muchísimo que decir, pero es verdad que en el campo de la sexualidad y de la reproducción venimos de esos siglos de sexualidad no visible, de estrategias de salud materno-infantil, de demografía, es lo que importaba en aquel momento, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de salud materno-infantil, en aquella época yo jamás creo que no debemos hablarlo desde un enfoque negativo, desde un cierto enfoque de desprecio. Eran momentos en el que las mujeres se morían a cientos de miles por una infección, por un parto, por un aborto. Los bebés se morían en la mortalidad infantil y, por tanto, era lógico, es un proceso natural, un proceso razonable, que en aquel momento solo hablábamos de salud materno-infantil, y eso lo hemos vivido, y lo hemos vivido cuando Alma Ata, y lo hemos vivido durante los comienzos, las que tenemos bastantes años, era lo que predominaba. Cierto es que luego, a partir de los 70, se empieza a valorar la salud reproductiva, pero sobre todo desde el enfoque de la salud de las mujeres, y poco a poco, es a principios de los 90, cuando empieza a introducirse los conceptos de salud sexual y reproductiva primero, y más tarde de derechos sexuales y reproductivos, y más tarde de derechos sexuales separados de los derechos reproductivos. Y hay algunos momentos históricos al respecto que tienen que ver con la Conferencia de Naciones Unidas del Cairo de Población y en China, en Beijing, en el 95, la Conferencia de Mujeres, porque es cuando de una manera mundial se reconoce fundamentalmente la salud sexual y reproductiva, pero también como derecho para poder disfrutarlo en el conjunto de la población. Muchas veces esto de las conferencias, que yo los oigo, los que estamos metidos en estas cosas, hemos oído tantísimas veces hablar de ello, que dices, qué aburrimiento, qué pesadez, pero no podemos darnos cuenta lo que supone para el conjunto del planeta tener una referencia de que Naciones Unidas, en un consenso internacional, plantea que esto hay que defenderlo, y aún así no se cumple. Pues imaginaros si no hubiera un marco de estas características. Y luego en la actualidad estamos en ese énfasis en los derechos sexuales, digo Federación Internacional porque fue quien primero habló con un catálogo de derechos sexuales, la Organización Mundial de Sexología, y luego el breve recorrido, que no sabe, es alguna reflexión, ¿no? ¿Por qué hablamos de derechos sexuales y reproductivos? Ya no hablamos de planificación familiar, cosa que yo siempre digo, lo digo un poco en broma, pero es verdad. En las consultas la mujer no te dice, atiéndeme, voy a una consulta de salud sexual y reproductiva. Es un poquito largo, pero entiendo que es otra manera de llamar cosas que tienen puntos en común y cosas que han avanzado y han mejorado. ¿Cuándo hablamos de derechos? Pues por un lado es que está de moda hablar de derechos. Hay una gran frivolidad alrededor de los derechos, ¿no? Cuando se dice, tienes derecho a internet en la televisión, tienes derecho a unas gafas azules, verdes, un día cada uno, tienes derecho a cosas inusitadas, ¿no? Luego hay el derecho sí que, ¿dónde estamos cerca del tema de los derechos? Cuando hablamos del derecho, sobre todo en el mundo de la gran desigualdad, de la gran injusticia, del gran dolor que es el mundo, sobre todo los países en vías de desarrollo, ¿no? Ahí es cuando decimos, ¿cómo es posible que hoy en día estén sucediendo estas cosas? Luego ya en el paso más siguiente es decir, bueno, es que las personas tienen derecho a tener derechos cuando estamos y sabemos que en muchas partes del mundo no existen derechos ni para hombres ni para mujeres, pero obviamente con una diferencia brutal con el tema de las mujeres. Y como os decía, en el 96
la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos, Manila 2004, se me ha ido el 4, era 1995, que por cierto estuve yo en aquella asamblea en Manila representando a la Federación de Planificación Familiar, y bueno, tuve el honor y un poco el orgullo de plantear que he vivido un poco el proceso de la elaboración de la Carta, y desde luego hace muchos años. Y luego, posteriormente, la Internacional de Planificación Familiar lanzó la Carta de Derechos Sexuales separado de los derechos reproductivos, porque puede haber sexualidad sin reproducción y puede haber reproducción sin sexualidad, ¿no? Entonces, es un marco diferente que hay que abordar. Os decía esas grandes sensibilidades respecto a lo que pasa en el mundo. Bueno, es que podríamos estar una hora hablando de los datos, de las cifras en el mundo, de lo que sucede. Yo solo quería dar una pincelada, estamos hablando más en el marco de nuestro Estado, pero hay que tener en cuenta lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Ese número de millones de mujeres se quedan embarazadas, pero 8 millones de mujeres cada año tendrán graves complicaciones derivadas del embarazo, parto y puerperio. Siempre se dice 500.000, 600.000 mujeres mueren cada año durante el embarazo, parto y puerperio, que esto se traduce en que una mujer está muriendo en estos, no una, muchas, en estos mismos momentos, por causas que podrían haberse evitado. Obviamente una enfermedad, la biología es la biología, y si hay que morirse se muere uno, pero el problema es cuando hay situaciones en que pueden ser evitadas, en unos lugares se van a evitar y en otros lugares no se van a evitar, y depende de dónde nazcas vas a tener pasaporte para morirte o para vivir, ¿no? El riesgo de morir por estas causas de una mujer de África Occidental es de 1 de cada 12 a una hora. Cada 12 mujeres muere una. Y en el mundo, en algunas partes de África. Y en el mundo desarrollado es que varía mucho, 1 cada 4.000, o desde luego estamos hablando de 10.000. Hay veces en España que pasan 50.000 nacimientos y afortunadamente ninguna mujer muere por ello. Por cada muerte hay, no se nos olvide, 30-50 casos de personas que se van a quedar con una enfermedad. Es muy sangrante la fístula obstétrica en África, como un ejemplo claro, hay muchos otros ejemplos. 70.000 madres adolescentes mueren cada año en países en vías de desarrollo por matrimonio y maternidad precoz. 1 de cada 10 nacimientos en el mundo es de niñas madres, 1 de cada 10. El uso de atención prenatal es otro ejemplo de desigualdad económica y social. Varía en función del nivel socioeconómico. Así, por ejemplo, en Europa, sabéis que, más o menos, pero en la atención prenatal son 4 visitas. Solo el 39% de las mujeres de bajos ingresos en Europa, solo hablando en Europa, cumplen esas 4 visitas, mientras que en el caso de medios altos ingresos se aproxima al 90%. Ya digo que decir en 2 palabras una historia, que por cierto obviamente no es mi experiencia. Yo estas cosas las suelo aprender mucho de los sociólogos y los antropólogos y las antropólogas, que recuerdo Dolores Juliano y tal, cuando te hablaban antes oíamos hablar un poco de ese recorrido, no solamente el recorrido, sino cuando estábamos hablando de las normas de filiación que antes hacía referencia Ana, pero quiero decir con esto que en realidad no es mi campo, pero bueno, es que es verdad, cuando dices alguien, en algún momento he oído que esto ha pasado, y es verdad, porque si lo analizas tú dices modelos entre comillas. En nuestra etapa, desde los que tenemos, como digo, más o menos mi edad, la etapa franquista la hemos vivido, la etapa franquista absolutamente prohibicionista en términos, no vamos a referirnos. Luego hay una etapa de transición que en realidad no está debajo de la prohibicionista, está de transición. Mediados de los 70 hasta mediados de los 80 era el momento de los movimientos de planificación familiar, de la píldora, del movimiento feminista, pero sí, era una época, los 70 y 80 fue una época, bueno, pues de gran movimiento, movilización social. Estaríamos en el modelo SIDA posteriormente, porque en los años 80, entre 80 y 90, daros cuenta que ahí cambió el paradigma un poco de la sexualidad, ¿no? En el sentido de que fue el miedo al SIDA, porque había muchos casos, sigue habiéndolos, pero aquella época fue terrible. Y en aquel momento te cambia un poco la perspectiva de la sexualidad, y en 2 sentidos. En uno, porque te permite hablar de la sexualidad y de los derechos de las personas homosexuales, empezamos a hablar de ello, pero por otro lado se estigmatiza, porque ya se habla de sexualidad solo desde el miedo, desde el peligro, desde que te vas a coger un SIDA, ¿no? Y eso es una etapa que marca también, marca el hecho de que el preservativo
toma un cuerpo de naturaleza en España impresionante, porque España es el país europeo donde más preservativos se utilizan, y en gran parte, bueno, yo creo que casi se debe al periodo vivido en los años 80 y a las campañas de aquel momento, y en definitiva al miedo al SIDA. Y en la actualidad pues coexisten los tres modelos, seguro que coexisten, porque esto no es un proceso, el proceso de los derechos no es que tú vas para adelante y ya nunca vuelves para atrás, esto no es verdad. Entonces sí que como modelo tenemos, o sea, como en la actualidad podemos decir que hay de todo, podemos pasar del prohibicionismo a predominar más el miedo y los derechos, pero sí que no cabe duda de que hay una aceptación de la sexualidad juvenil y, añado, de la sexualidad de las personas, por ejemplo, con discapacidad, que no la ha habido en periodos anteriores. La sexualidad como placer y bienestar, y no como aquello de la prevención, sino que tenemos derecho a pasarlo bien. Y, desde luego, la sexualidad en el horizonte de los derechos sexuales. Bueno, esta es un poco la parte más árida, porque dices, bueno, ¿qué queremos decir cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? Insisto, siempre hay una parte teórica y una parte práctica, que lo ves. Cuando tú estás viendo una mujer que ejerce prostitución y te está contando determinadas cosas, te dices, bueno, no puede ser, pero es, ¿no? La sexualidad y la reproducción son dos ámbitos de la actividad humana que determinan la vida y las identidades de las personas, su estado de salud y el grado de bienestar. Por tanto, la existencia de derechos reconocidos es una garantía para disfrutar plenamente de la sexualidad y tener una vida satisfactoria basada en el respeto a la dignidad, la libertad y la autonomía personal. Son fragmentos sacados de una campaña realizada por la Federación de Planificación Familiar por el 2010, que yo creo que fue la federación quien antes en España hizo un gran esfuerzo en términos de salud y de derechos sexuales y reproductivos, y esto es literal de esa gran carpeta con un vídeo, y que no le hemos puesto la documentación porque son casi 20 páginas, pero por supuesto que a través de las compañeras de aquí se puede disponer de ello. Un poquito de definición, por lo mismo, bajo el epígrafe de derechos sexuales y de derechos reproductivos se recogen lo que dice los derechos humanos traspasado al ámbito, a la intimidad y a la vida sexual y reproductiva de las personas. Por tanto, son derechos que tienen que ver con la igualdad, con la integridad, con la autonomía, con la libre decisión, con la capacidad de asociarse, etc. Hay una definición de qué estamos hablando, qué son derechos sexuales, qué son derechos reproductivos, que aunque no le pongamos palabras, todos sabemos lo que queremos decir, y esa diferencia entre una cosa y otra. Los derechos sexuales tienen que ver con el disfrutar de una vida satisfactoria. Recuerdo que en una encuesta que hizo el Observatorio de Salud de las Mujeres, el Ministerio de Sanidad en el gobierno anterior, en el 2010, la primera encuesta en la que se valoraba el valor que la población da a la sexualidad, en una encuesta muy representativa, eran 10.000 encuestas, o sea, 10.000 personas encuestadas, y en la que el 85% de la población decía que la sexualidad tiene un valor importantísimo para el bienestar, para la salud de las personas, independientemente de que hubiera riesgos o no riesgos, desde el término del disfrute, ¿no? Y los derechos reproductivos tienen más que ver con la capacidad para ser o no ser madre, para ser o no ser padre, para hacerlo sin discriminación, coerción o violencia. Supone garantizar la salud reproductiva entendida, lo mismo que sabemos de la salud, pues relacionada con la esfera sexual y reproductiva. En estos derechos, los derechos sexuales y reproductivos, se caracterizan, hay unas cosas, bueno, como casi todos los derechos, el principio de universalidad. Todas las personas sin ningún tipo de discriminación tienen derecho a disfrutarlos plenamente. Su ejercicio se debe guiar por el reconocimiento de la diversidad de circunstancias y condicionantes. Son inalienables, ninguna persona puede renunciar a ellos. Y para que esto sea efectivo es necesario que toda la población conozca estos derechos a través de acciones informativas necesarias, las que sean, ¿no? Esto de tanto la universalidad como la inalienabilidad tiene que ver con que la gente, hay personas que pueden no desear disfrutar de estos derechos, no pasa nada, quiero decir, igual que personas que optan libremente a no tener manifestaciones sexuales
más allá de las propias, con otras personas, pues me parece estupendo. Pero esto no quiere decir que, aunque no disfrutes de ellos, algo tiene que ver con lo que hablamos en torno al aborto, obviamente ahí está. Y la interdependencia es muy difícil, lo veréis, que todos caminan de un lado a otro, porque es que cuando estamos hablando de X cosas dices, ¿es el principio que tiene que ver con la igualdad o no tiene que ver con la igualdad? ¿No? Tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con la dignidad, tiene que ver, todas están interconexionadas. Como os digo, ejemplos es cuando, me supongo yo, que cuando damos charlas o cuando estamos haciendo una labor educativa, sea en el ámbito sanitario o educativo, el poner ejemplos y el hacer que la gente piense, decir, a ver, vamos a pensar qué casos, qué ejemplos, dónde estamos viendo que hay derechos sexuales, que eso sea un derecho, cuándo se vulnera, cuándo se protege, cuándo no lo creemos, cuándo no lo queremos, cuándo estamos de acuerdo, cuándo no estamos de acuerdo, porque habrá cosas que digas, bueno, yo esto... Entonces, como ejemplos de muchas cosas, pues la anticoncepción de urgencia, la prostitución y la trata, la mutilación genital femenina, cuántos hijos tener, condenas por ser homosexual, lesbiana, transexual o bisexual, no acceso a tratamientos, no atención por edad, violencia, aborto, deber conyugal, mito de la virginidad, imposición de sexo no seguro, las diferentes valoración del tema de la donación de esperma, de la donación del semen y de óvulos, ¿no? Hay muchas veces que no te das cuenta de lo que estamos hablando, pero cuando profundizamos un poco dices, es que hay unas diferencias muy claras, ¿no?, de cómo valoramos las diferentes cosas. Muchas de estas cosas dicen están muy lejos de nosotros y nosotras, ¿no?, porque la mutilación genital aquí en el País Vasco no hay menos personas inmigrantes que en otras comunidades, por ejemplo en Madrid y en Cataluña, pero es una realidad y desde luego detrás de estas prácticas nocivas hay una carga que tiene que ver con el género, la cultura brutal, lo que pasa es que nos llevaría mucho tiempo hablar de ello. El mismo mito de la virginidad, no os podéis imaginar, o quien ha trabajado con mujeres marroquíes o magrebíes, lo que significa, el significado simbólico de la virginidad en las mujeres marroquíes es una cosa brutal, es un ejemplo, y cómo el Estado o los servicios sanitarios en general no tienen muy en cuenta esto, porque lo vemos desde la óptica de cómo estamos aquí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Para nosotros la virginidad es como que no existe, no tiene importancia, es una telilla, yo muchas veces lo digo, la telilla, ¿no? Y sin embargo es una cosa impresionante que nos llevaría un tiempo, ¿no? Pero todo eso, reflexionar sobre estas cosas nos hace un poco abrir la cabeza en el sentido de decir qué estamos haciendo, qué sociedad tenemos, qué sociedad queremos, etcétera, ¿no? Y desde luego cómo plantear que todo esto no es simple, o sea, no es que la gente haga esto porque sea mala o buena, no es que haya mutilación genital porque la gente sea buena o mala, no es que es muchísimo, muchísimo más profundo y ahí está el problema, que no lo cambiamos. Hay mujeres marroquíes que han nacido aquí y 20 años después o 25 años después, habiendo ido a un colegio público y está metido, porque obviamente es que las cosas no se cambian en una década ni muchísimo menos, ¿no? Y os comentaba el tema de la valoración de la donación de esperma y tal, como un ejemplo curioso, pero es así, porque no lo pensamos. Hay muchísimas personas, mujeres universitarias, mujeres jóvenes que van a donar óvulos y hay muchísimos hombres jóvenes, sobre todo, que van a donar esperma. Y vamos a pensar lo que supone dar, aparte de las connotaciones biológicas de que no es lo mismo como el proceso de conseguir un óvulo que el proceso de conseguir semen, pero la valoración que hacemos al respecto no tiene nada que ver. Es decir, cuando estás viendo el dar o no dar vida, ojo, no es dar o quitarla, que eso es otro tema, es dar o no dar vida, ¿no? Y cómo la das y cuándo y de qué manera, etcétera. Bien, aquí es una pequeña, voy a hacer un recorrido, esta sí que está creo en la documentación, porque de alguna manera lo que hemos puesto 10 porque había que darle una imagen a esos derechos sexuales y reproductivos. De hecho la IPPF ponía 12. Cuando hicimos en la Federación la carpeta con los derechos, nos llevó una gran discusión y uno de los puntos de gran discusión es si metíamos o no el derecho a la vida. Porque sabemos, ¿no? Daría para mucho tiempo ese reflexionar cómo, si no somos cuidadosos con lo que queremos defender, hay veces que perdemos un terreno que también nos corresponde, ¿no? Esto viene a colación con la defensa
de la vida por parte de los antielección, que es una batalla, bueno, tiene su complejidad y desde luego hay muchísima reflexión detrás de ese tema. Finalmente optamos por no meterlo, no viene por qué o por qué no, había que resumir, y sí que vamos poniendo derecho a la igualdad. Hay montones de ejemplos, de cada uno de ellos a mí me parece que es buen material para trabajarlo desde luego en el marco educativo, ¿no? Porque a nivel sanitario, pues bueno, nos pilla quizá un poquito más lejos, ¿no? Poner ejemplos de derecho a la igualdad, de qué estamos hablando. Esa desigualdad viene por muchas cosas, viene por la pobreza, viene por la inmigración, o sea, por el mismo hecho, no por ser inmigrante. El problema es que ser inmigrante supone que en general eres pobre y además te has desplazado de un país a otro y tienes, desde luego, la cultura que traes del lugar de procedencia, te haces un lío con la cultura del lugar donde llegas, ¿no? Y esto es una cosa muy, muy compleja, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos decir, derecho a la autonomía sexual, la autonomía, mucho es el gran debate de qué pasa con los chavales y las chavalas, en qué momento decidir si tienen capacidad para tener relaciones sexuales consentidas o no, para decidir usar anticoncepción de urgencia con o sin permiso de estos, de los otros, las personas con discapacidad. Yo creo que lamentablemente a mí me da mucha rabia la gran manipulación que ha habido, voy metiendo alguna cuñita, ¿no? Con el tema de las personas con discapacidad, porque los derechos sexuales de las personas con discapacidad jamás han sido defendidas por el mundo conservador de este país. O sea, nunca ha sido así. Es decir, ha sido desde el enfoque de las personas que hemos defendido los derechos que hace muchas décadas. Estamos hablando de por qué no un chaval o una chavala con un síndrome de Down, esa posibilidad de disfrutar, de relacionarse, de no estar siempre pensando en los peligros, de que tienen el mismo derecho que las demás personas. Y sin embargo ahora da la sensación de que los defensores de los derechos de las personas con discapacidad pues es el Partido Popular, ¿no? Esto es una cosa que a mí me parece, porque además el problema es que están implicados las propias personas una parte de las personas con discapacidad, las grandes organizaciones, dices, bueno, una manipulación tremenda, ¿no? Pero bueno, quiero decir con esto esa autonomía para hacer hasta burradas, es decir, cuando decimos tenemos derecho a equivocarnos, daros cuenta, esto es una cosa que creo que lo vivimos, o yo por lo menos lo vivo en la práctica. Hay veces que tienes delante a personas, a mujeres, en unas condiciones, yo hace nada, he tenido una chavalita de 16 años, tutelada, con una absoluta inmadurez impresionante, con una interrupción del embarazo en enero y viene ahora embarazada, encantada de estar embarazada, encantadísima. Y tienes que callarte y tienes que decir, no queda más remedio que este Estado, porque vivimos en un país desarrollado, no sé en otros lugares, tiene el Estado que proteger los derechos de ese futuro bebé y no puedes hacer nada. O estamos viendo personas, bueno, no digo, de hecho una chavalita de 16 años, pero hay personas de 30 o 35 que pueden, bueno, decir, y entonces tienes que hasta aceptar, y por eso ese derecho a decidir es tan importante, porque tenemos que tragar, y es así, y no pasa nada, que esa persona que tienes delante es autónoma, y tienes que asumir que tienes que analizar, escuchar e intentar ver, no digo ayudar, sino hacer que esa persona viva ese proceso de la mejor manera posible y con el menor daño posible. Bueno, derecho a la libertad y a la integridad corporal, la violencia, la esterilización, el aborto forzado. Yo creo que en España no hay aborto forzado, esa es una opinión. La mutilación genital, el mito de la virginidad, el derecho a favorecerse de tratamientos disponibles y a no someterse a tratamientos dañinos, derecho a decidir sobre las distintas opciones reproductivas, sea tener hijos, no tenerlos, usar métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? El derecho a la información, hay ejemplos, la información referida a aborto es uno de los grandes ejemplos. No sé si habéis tenido oportunidad de ver los sobres que tenemos en la ley de aborto, la ley de salud sexual y reproductiva, como establecía la información. Pasa que, por ejemplo, el caso de Madrid es especialmente llamativo. A una mujer que va a un centro para pedir una interrupción voluntaria del embarazo, se le da una información. Había una información que era obligatoria y común, digamos estatal, que era, me parece que no sé si eran 6 o 7 páginas. En Madrid se dan 40 páginas, porque a eso se añade otro de 25 páginas en la que se habla de recursos a la maternidad, entre las que, por ejemplo, se incluyen, además de todas las órdenes religiosas madrileñas, el CEU, por ejemplo, como recurso de apoyo a la maternidad. Un ejemplo. Entonces, claro, esta información no es un derecho a una información ni veraz ni imparcial,
Es una información tendenciosa en la que no existe ninguna otra práctica sanitaria en la que se acompañe de ese tipo de información. Es por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos. Derecho a la educación sexual, pues bueno, ¿qué decir? Estamos en una situación en la que estamos mal, es decir, que no hemos avanzado. Obviamente hay diferencias por comunidades. Derecho a la atención y protección de la salud sexual y reproductiva, ya nos cuento las diferencias que hay de unas comunidades a otras. En realidad en muchísimas comunidades han desaparecido todos los recursos que tuvieran que ver con planificación familiar o salud sexual y reproductiva. Me refiero sobre todo a comunidades como las Castillas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia. Es verdad que Cataluña está de otra manera, sé que en el País Vasco hay otro tipo de situación, en Galicia incluso hay otro tipo de situación, en la Comunidad Valenciana hay una gran variedad y no siempre tiene que ver con el color político, no siempre, o sea, obviamente hay una ideología detrás, pero bueno. Derecho a la privacidad y a la confidencialidad, pues es fundamental. Cuando estamos hablando de algo tan íntimo, pues es cuando, te lo ves en muchas situaciones, cuando estamos viendo que tienes una persona cercana que está poniendo en riesgo a lo mejor su vida o su salud y no puedes decir nada a nadie, tienes que asumir, es complicado, entonces esto es, bueno, pues saber cuándo tienes el límite, sobre todo en casos de violencia, en caso de abusos, en caso de chavales de 14 o de 13 años que mantienen relaciones sexuales, distinguir qué tienes que hacer con ello. Hay un montón de situaciones en las que tienes que hacer una reflexión. No pasa nada, porque es que estas cosas te obligan a reflexionar, te madura profesionalmente un montón, con lo cual no está nada mal. Lo que pasa es que mayoritariamente la gente tiende a escurrirse, ¿no? Y a decir, bueno. Derecho a optar por diversos modos de convivencia, reconoce y recoge las muy diferentes unidades de convivencia que existen en el siglo XXI, independientemente del sexo, tal. Y derecho a la participación, a la libertad de opinión, en el sentido, como decía antes Ana, que todos tenemos derecho a movernos por lo que creemos que es justo. Y en esto, tanto en la información como en la libertad de opinión, hay un ejemplo en el anteproyecto de ley del Gobierno sobre el cambio, o sea, lo que ahora sería la ley de protección al concebido, plantea claramente que no se puede informar de los recursos de interrupción voluntaria del embarazo, que está prohibido taxativamente o que se prohibirá taxativamente informar de los recursos y de los procedimientos. Eso es una auténtica vulneración de los derechos más elementales a la información en un mundo globalizado en el que todo el mundo sabe qué es el aborto farmacológico, cómo se consigue, qué es el misoprostol, qué formas de aborto hay, etcétera, etcétera. Y sin embargo es un absoluto anacronismo. Ejemplos de cumplimiento y de vulneración. Yo creo que siempre hay que hacer un pequeño repaso en positivo, porque todas las leyes son mejorables, pero a mí me parece que, más ahora, hay que hacer un cierto reconocimiento con todos sus matices. Tenemos la ley sobre violencia de género, tenemos la ley sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, en el 2006 las de técnicas de reproducción asistida, después la renovación de la de 1985, la de 2007 para la igualdad efectiva, la de igualdad, la 10, el 2010, la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Seguro que hay muchas más, pero creo que estas son un poco, pues la propia Ley General de Sanidad tiene que ver con esto, pero quiero decir que estas yo creo que ha sido lo que se ha logrado en los últimos tiempos, leyes en positivo. Hacía un poquito de mención a la ley del 2010 porque si leéis la ley del 2010, que sabéis que se hizo con el consenso de 8 partidos políticos, se votó, etcétera, tiene, sobre todo en el preámbulo, tiene una declaración de principios de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos muy, muy importante, que hace que este tipo de leyes, daros cuenta que cuando en Europa, durante mucho tiempo, es verdad que tenían un poquillo, decían en España estáis bien, había un cierto ejemplo, cuando ahora por eso ha habido una respuesta, está habiendo una respuesta europea importante, ¿no? Porque, bueno, después de venir de una dictadura, ha habido un tiempo en el que se han hecho avances importantes, ¿no? Entonces es que en la ley esta te dice claramente, no es una ley de aborto, es una ley, lo habéis oído 20 veces, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces te habla claramente de una serie de medidas en el ámbito sanitario, educativo, se establecía centros para jóvenes en salud, en sexualidad y anticoncepción, se establecía la importancia de la sexualidad desde el enfoque positivo y no desde el enfoque de los peligros, etcétera, etcétera.
incluía la información y la educación afectivo, sexual, ¿sabéis? Bueno, y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo, el acceso universal a los servicios de planificación y salud reproductiva, los métodos a la no discriminación de las personas con discapacidad explícitamente. Había una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva que, como antes dije, yo participé como en el comité de expertos, de técnico, porque había otra, cada comunidad mandaba a alguien, luego del País Vasco, en esa estrategia la consejería estuvo alguien en ese proceso, ¿no? Y todo esto obviamente está parado, es decir, no hay nada de nada. Había mucho por desarrollar, porque nadie puede decir que en ese tiempo es que hubiéramos mejorado mucho, por ejemplo, la educación sexual, pero bueno, hubo algún detalle, hubo la financiación de algún método anticonceptivo más, etc. Luego, las vulneraciones, pues hay muchas, económicas y por clase, por género, etc., ¿no? Y los obstáculos. Yo creo que cuando hablamos de incumplimientos, de vulneración, podríamos poner algunos ejemplos, ¿no? Yo creo que un poco en los documentos que vas revisando, por entrar, es que a mí me entra mucho también muy fácil lo de la gine y la anticoncepción, porque, por ejemplo, claramente ha habido un cambio en la financiación de métodos anticonceptivos que ha sido negativa para la salud de las mujeres. En general, podríamos, si queréis hacer preguntas, entonces eso lo ha habido ya. Y ha sido como muy político, ¿no? De entonces una cosa, pues voy a hacer yo la contraria, sin entrar. Ha habido aquel temor a que la anticoncepción de urgencia volviera a necesitar prescripción, cuando anteriormente nadie se interesaba por su accesibilidad. Ha habido un retroceso importante. Sabéis que la ley del 2006 respecto a las técnicas de reproducción asistida decía, por lo menos en lo abstracto, o sea, en lo teórico, que independientemente del sexo, de la orientación sexual, todo el mundo tenía derecho a acceder, todas las mujeres tenían derecho a acceder a las técnicas de reproducción asistida, cosa que ha cambiado. Es verdad que en la mayor parte de las comunidades, también antes, había unos grandes obstáculos, no todas, pero en algunas había obstáculos. Lo que pasa es que ahora, de una manera expresa, como ya sabéis, se planteaba que las técnicas de reproducción asistida para mujeres lesbianas tenías que pagártelo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Teniendo en cuenta, yo siempre lo digo, es que la técnica para reproducción asistida en mujeres lesbianas es muy sencilla y es muy barata. Y entonces, quiero decir, no estamos hablando de una situación en la que pongas en peligro la vida, en que tengas mucho más debate, ¿no? Había algún detalle respecto a la discriminación de los diferentes modelos de familia respecto del matrimonio por el tema de las parejas de hecho. Hay el tema del reconocimiento de filiación compartida de los hijos de parejas de mujeres lesbianas, también ahí hay otra limitación. Bueno, yo creo que ahí podríamos, hay algunos detalles importantes. Otro ejemplo claro, que también es general, es la ley del 2012, aquella que llamaban de sostenibilidad del sistema sanitario y de mejora de la calidad, que como sabéis ni mejora la calidad ni sostiene el sistema, no tiene nada que ver, o sea, es un título que no tiene nada que ver con el contenido. De tal manera que, como sabemos, en estos momentos muchísimas personas y por ende muchísimas mujeres, por no tener trabajo, hemos pasado de la sanidad universal para todo el mundo a la sanidad solo para las personas aseguradas porque tienen un trabajo. Esto obliga a que mujeres, a personas jóvenes, personas inmigrantes no regularizados, personas pobres, hay una discriminación. Del mismo modo, ojo, que también la hay para las personas que cobran más, creo que era de 100.000 euros. 100.000 euros, eso es mucho, ¿no? No, 100.000 euros creo que es mucho, pero es verdad que las personas que reciben, que tienen unos de 100.000 euros al año, tienen que pagárselo. Y ahí, ojo, que nos pasa con las cosas sutiles. Como empecemos a marcar diferencias, no las cuelan. Entonces, es una discriminación que no tiene por qué, porque eso además te genera un mundo en el que quien tiene mucho dinero se monta acude a lo privado, por tanto generas más necesidad de generar mutualidades y recursos privados cada vez más, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos estableciendo una vulneración claramente de derechos. Todos lo vemos. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad? Mujer inmigrante no regularizada que viene para una interrupción voluntaria del embarazo, van al médico de cabecera, el centro de salud te da una cartilla y con esa cartilla pues ya puedes, como es provisional, por el hecho de estar embarazada. No deja de ser una puerta
poquito ahí giratoria, ¿no?, para poder hacerlo. Pero esto no resuelve otros problemas, no resuelve problemas de acceso a métodos anticonceptivos, no resuelve montones de problemas para poner un DIU, para poner un implante o lo que sea. No sé si hay algún otro ejemplo, seguro que lo hay. Desde luego el ejemplo de la ley, de la reforma de ley, es un ejemplo claro de vulneración de casi todos los derechos que se nos puedan ocurrir en el campo de la salud sexual y reproductiva. Pero como hay una mesa específica para ello, pues no hace falta en estos momentos hablar mucho de ello. Pero si habéis tenido oportunidad, supongo que a nivel más institucional todo el mundo se ha leído la ley, el proyecto de ley, y realmente es que es terrorífico. Y el mismo hecho, cuando hablamos, si os dais cuenta, por decir algo, anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. No, daros cuenta, se habla del concebido, ¿no? El concebido no es un término biológico. Cuando hablamos de lo biológico estamos hablando de un óvulo, o sea, estás hablando de un embrión, estás hablando de un feto, estás hablando de un huevo fecundado, estás hablando de lo que quieras. No es un término jurídico de persona, no persona, derechos o el bien jurídico a proteger. Estamos hablando de algo que no existe, no se ha descrito en ningún otro país, porque es un elemento fundamentalmente filosófico y teológico, es decir, el concebido ¿qué es?, ¿no? Por cierto, viene masculino, no podría ser de otra manera, ¿no? Quiero decir que, y luego la protección de la vida de la mujer embarazada, porque, bueno, habría mucho que decir, yo creo que podemos comentar luego, porque alguien, la directora del Instituto de Emakunde ya lo ha comentado, pues bueno, y creo que el viceconsejero también. Es una situación que yo creo que hay que agradecer, hay que ser a los gobiernos autonómicos que realmente, o sea, a los gobiernos, a los partidos políticos, por decirlo. También hay apoyos parlamentarios, porque ha habido algunos parlamentos, como por ejemplo el de Cataluña, que como tal en mayoría se han manifestado. Pero yo creo que es de agradecer esos posicionamientos y bueno, yo creo que son ejemplos, ¿no? Y luego, para ir un poquito terminando, no sé cuánto me queda. Vale. Ejemplos, yo creo que tenía yo creo que luego seguro que eso os ocurre y podemos comentar algunos otros ejemplos. Yo creo que igual que ha habido pues ese recorrido en el que hemos visto qué leyes hemos tenido, mejorables, pero que las hemos tenido, pues ahora tenemos, dices, ya sabía que se me olvidaba algo. Se me olvidaba, por ejemplo, el Plan de Infancia y Adolescencia que el Gobierno del Partido Popular ha presentado en el año 2012. En ese plan de infancia y adolescencia, que no sé qué recorrido tendrá, porque yo creo que las prácticas, la vida cotidiana, bueno, pues va por otro lado. Pero en ese plan, por un lado, se comenta que ya sabéis que el tema del... Hasta estos momentos no había ninguna ley que limitara las relaciones sexuales por encima de los 12 años. Ha sido un tema para la reflexión interesante, porque cuando hablamos de si una chica con 12, 13 años es una edad muy pequeña, muy baja en relación a, por ejemplo, otros países europeos, y yo digo que creo que es verdad, que probablemente en los papeles, los 12 años, pues bueno, dices, ¿qué más da subirlo a los 15, ¿no? O a los 16, que es un poco lo que... Pero es un poco generar problemas donde no los hay. Es decir, tú no vas a cambiar, las leyes no cambian en la forma cotidiana en que las personas de a pie se relacionan. Tú no vas a cambiar que una chica con un nivel cultural bajo, una chica inmigrante, pueda tener relaciones porque, bueno, ha perdido el interés, no tiene un proyecto de vida, no estudia. Ese tener un hijo a los 14 años, pues lo estamos viendo porque es rellenar otros vacíos. Y si tú tienes una chica de 12, 13 años que se relaciona sexualmente con un chico de 12, 14 años, ninguna ley va a cambiar eso. O sea, te da igual que te pongan los límites en un lado o en otro. La protección al tema, el argumento que planteaba el Ministerio, la ministra, respecto a que eso protegía a las niñas de los abusos sexuales, bueno, es que hay otros mecanismos para proteger de los abusos sexuales. Cualquier sanitario tiene la obligación de detectar y de comunicar cuando hay una situación de desigualdad que no es solo que tengas 11 años, puede ser una chavala de 14 años con un varón de 30, un ejemplo. Pues esto ya lo tenemos, ya ha habido un recorrido, ya hay documentación, ya hay protocolos, ya hay, quiero decir que... Pero bueno, en cualquier caso, siempre habrá muchos temas
que nos puedan llevar a la reflexión y que no todo el mundo tenga que estar de acuerdo, que a mí me parece fantástico. Es decir, podemos decir eso, que un ejemplo, los 12 años, ¿no? Las relaciones consentidas han pasado a 15 años. En estos momentos, las relaciones consentidas, 15 años. Complica un poco la vida, porque si tienes una interrupción voluntaria del embarazo, obviamente legal, con 14 años, pues dices, ¿y ahora qué hago? Si está prohibido que esta niña tuviera relaciones sexuales. Hay algunos matices al respecto. De ese plan que os decía de infancia y adolescencia, otro matiz es que la educación sexual y todo eso no existe. O sea, no es una palabra. En un plan de infancia y adolescencia, los adolescentes y las adolescentes, la vida sexual, que es una de las fundamentales, por lo menos la vida sexual entendida en su sentido amplio, no necesariamente coital, es que es fundamental en la vida de las adolescentes. Pues ni una palabra al respecto. Sí se vuelve a decir otra vez protección a la maternidad de las adolescentes, lo cual indirectamente es una especie de promoción del embarazo adolescente, porque las muchas chavalas dicen, uy, no pasa nada, si el Estado me va a ayudar, si ya he oído que dan muchas ayudas a las embarazadas. Y luego, evidentemente, quien completa esos cuidados va a ser esa niña y las madres de esas niñas. Y punto, ahí se cierra el círculo de protección y de red social que tiene. Cuando hablamos de alianzas en contra de los derechos sexuales, no voy a comentar, no quiero ir en negativo, porque incluso cuando lo pensé para poner fotos, cuando he querido buscar de todo lo que es en favor de los derechos sexuales y reproductivos, no cabría en muchas presentaciones, lo cual es muy de agradecer y muy satisfactorio. Es decir, hay tales redes a nivel mundial, latinoamericanas, europeas, asiáticas, africanas, norteamericanas, canadienses, en todos los lados del mundo, tan impresionantes en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que ya digo, no cabría. He estado buscando, me voy a poner una foto de Doctors for Choice, voy a buscar una foto de Católicos por el Derecho a Decidir, de la IPPF, de Mary Stop, bueno, dicen, no puedo, es imposible, ¿no? Pero sí quería comentar, en cualquier caso luego en la mesa redonda hablaré un poquito de la experiencia en España de una de estas redes, de la plataforma Decidirnos Hacer Libres. Pero sí quería compartir con vosotros y vosotras esto de las alianzas en contra de los derechos sexuales y reproductivos, porque es un poquito para echarse a temblar. Es decir, es una muestra de cómo el recorrido no va siempre para adelante y que hay mucho poder, mucho interés en que esos derechos que tanto ha costado conseguir volvamos hacia atrás. Se han identificado solo en Europa, esto es un informe, luego viene la fuente, que es el Foro Parlamentario Europeo, que les conocemos, se han identificado 490 organizaciones contrarias a los derechos sexuales y reproductivos en 32 países europeos. Estuve la semana pasada en Estrasburgo en una cosa de educación sexual y de este tipo, bueno, y entonces hubo la presentación de este compañero del Foro Europeo Parlamentario, y hizo un repaso que decía, bueno, entonces le he pedido permiso y obviamente esta foto la cogí en otro lugar porque esto es obviamente uno de los carteles en Polonia relacionando obviamente el aborto con el nazismo y sacando este tipo de imágenes. Los antielección en Europa, solo en Europa, es decir, no vamos a hablar de cómo está Latinoamérica o cómo está Estados Unidos, que démonos cuenta cómo hay un cierto movimiento que implica mucho a partidos políticos también, algunos determinados partidos políticos, cuando, por ejemplo, algunos presidentes de algunos gobiernos latinoamericanos, con el beneplácito obviamente de la Iglesia, de la jerarquía católica, que no todos los católicos y católicas, planteando algo tan claro, que es una brecha clarísima, que son los derechos precisamente del concebido, es decir, directamente, es decir, es dar el reconocimiento, los mismos derechos al no nacido, al concebido, que a una persona nacida. Y eso es un movimiento general y que tiene su espacio y que tiene su defensa. Y ahí está, ¿no? Y luego ya veréis algunos, bueno, tenemos españoles metidos ahí claramente. Decía, esto sí que es fuente European Parliamentarian Forum, como tres grupos, los católicos continentales, los ecuménicos y tradicionalistas y los ultras. Esto, yo decía, esto es aburrido para la audiencia, yo lo entiendo que es aburrido, pero no está de más que veamos un poquito lo que tenemos, ¿no? Entonces, dentro de los católicos continentales son, claro, no todos los católicos son iguales, pero de iniciativas católicas de centro-derecha, iniciativas ecuménicas centradas en el Vaticano, católicos de la derecha dura,
250 de las 490, ecuménicos y tradicionalistas, algunos católicos del norte de Europa, evangélicos y protestantes y ortodoxos. Todos sabemos que hay unas diferencias entre la tradición judio-cristiana, que es muy española, muy italiana, muy del sur de Europa y muy latinoamericana, que nos marca clarísimamente nuestra actitud, comportamiento y punto de vista respecto a la sexualidad y a la reproducción. Y todos los que son ortodoxos, evangélicos, protestantes, tienen matices. Los anglicanos, cuando lo ves en Europa, hay matices. Luego ya no nos vamos a detener en ello. Y luego están los ultras, que son partidos políticos extremistas, católicos tradicionalistas, incluidas órdenes religiosas y militares, tradición, familia y propiedad. Aquí es otra vez lo mismo, que no viene a cuento, pero también por comentaros los nombres concretos. Hay unos que son el Centro de por la Ley y Justicia, la Human Dignity Watch. Esta es una... Han hecho muchas campañas. Los que estamos un poco metidos en este ámbito, pues sí que nos enteramos y decimos, madre mía, y te llegan cosas. Porque ellos hacen también una labor, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. No son tontos, además tienen muchísimo dinero. Y entonces, hacen una labor muy de trabajo cotidiano. Creo que aquí hay alguna parlamentaria. Un trabajo enorme con los parlamentarios. Parlamentarios y parlamentarias están todo el día recibiendo cantidad de documentos en un sentido o en otro. Y la Federación de Familias Católicas de Europa. Y luego venían los nombres, ¿por qué? Porque suelen ser gente no tanto del mundo sanitario, sino mucho del mundo jurídico, y además muy endogámico, porque son mujeres, maridos, hijas, hermanas, con mucho dinero. Son familias muy poderosas y entonces la hermana está aquí, el otro está aquí, etc. Dentro de esta del Center for Law and Justice, uno de nosotros, me gusta comentarlo porque sabéis que Mayor Oreja, pero no solo Mayor Oreja, sino que con fondos del Corte Inglés, de Telefónica y me parece que era del Santander, millones de dinero para el uno de nosotros, que han hecho esas campañas en los colegios de plantearse, hacer imágenes de cómo será uno de nosotros, el niño por venir, etcétera, etcétera, ¿no? Con mucho dinero. Bueno, estos son los ultras, que ya son los más católicos que el Papa, que es exagerado y que obviamente una gran parte de lo que hay aquí detrás tiene que ver mucho con la violencia. No se nos olvide, luego comentamos un poco de Estados Unidos, que en Estados Unidos en las últimas décadas probablemente haya habido unas 10 médicos, médicas o personal sanitario asesinados por estar vinculados a la interrupción del embarazo. Entonces aquí tenemos los partidos extremistas católicos, luego, bueno, algunos son en Polonia, sabéis que es una... bien. Luego tiene una importante infraestructura en Bruselas con una serie de componentes, etcétera. Y luego todos ellos tienen vínculos entre antielección en Europa y en Estados Unidos, con esto, Human Life International, bueno, un montón, es decir, para que no vamos a engañar, un montón de gente. Ahora, insisto, hay unas características que creo que, es decir, cuando pensamos cuál es el ideario, no se puede decir en una presentación, en un minutito, cuál es el ideario de los antielección. Da la impresión del análisis de los expertos, porque obviamente todo esto lo ves en internet, es decir, tú metes Watch y te enteras de quiénes son. Detrás de ellos hay varios, hay algún presidente de alguna organización de estas americanas, hay un economista catalán, están, no es, quiero decir, hay algún senador español del Partido Popular metido en estas historias. Y por un lado, hasta el momento no son especialmente proactivos, son muy de respuesta, porque ellos están a sus negocios. Y llega el momento, y cuando llega el punto, pues el cambio de ley, el momento tal, sea aquí en Latinoamérica, en Polonia, en Malta, en Irlanda, entonces sacan sus fuerzas y son más bien de respuesta a momentos determinados. Lo que pasa es que cada vez están más interconectados y entonces cada vez se hacen más peligrosos, entre otras cosas porque cada vez tienen mucho más dinero. Detrás de esto hay grandes fortunas. Entonces, ¿cuáles son las claves? Pues por un lado, el Provida, os lo comenté antes. Creo que es un elemento, a mí no es que me preocupe, porque obviamente son esa guerra de absolutos, ¿no? De decir, o el todo o el nada. Provida, antivida. ¿Antivida qué? Proelección, antielección. Proabortistas, antiabortistas. Son palabras plas. Entonces, quiero decir, se han hecho con ese eslogan, el Provida, y el problema no es que lo digan ellos, el problema es que lo dicen nuestros políticos. Yo lo he dicho recientemente, porque es que literalmente la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, dice yo soy pro vida, y lo dice una política votada por no sé cuántos millones de personas. Entonces, ese es el problema. Cuando
las ideas particulares religiosas de cada uno influyen, marcan y gotean a la actividad política. El aborto no es un derecho, eso es una clave en la que tenemos que reflexionar, no digo cómo presentarlo, sino reflexionar de qué estamos hablando. Es verdad que hay, para muchas personas de nuestra sociedad, la palabra el aborto como derecho tiene matices. No lo voy a poner en discusión, yo creo que es algo que define lo que queremos decir, pero yo entiendo que haya personas que pongan matices. De hecho, en la plataforma nos hemos reunido con grupos políticos, me acuerdo, algunos, no voy a nombrar, decían estamos de acuerdo, pero no os tenéis razón cuando estáis hablando del derecho al aborto. Todos los derechos tienen límites, etcétera, etcétera. No es una palabra que llegue. Bueno, pensemos, porque no es tanto, el derecho al aborto no es más que el derecho a decidir, ni más ni menos, no es que no sea importante. Porque es igual de derecho a decidir tener un hijo o hija en las peores condiciones del mundo o no tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un debate que ellos dicen, no hay ningún documento europeo, ni en la Conferencia de Naciones Unidas, ni en la Declaración de Estela, por ejemplo, del Parlamento, en ningún lado se habla de aborto como derecho. Tiene matices, pero en cualquier caso sería que sepáis que es uno de sus elementos. La supremacía del feto está clara, feto-embrión. Esa supremacía no parte fundamentalmente de la idea religiosa, de ese absolutismo que os decía, en el que la vida es un bien a proteger en cualquier circunstancia, incluso la vida prenatal, y ese bien y ese derecho supera y está por encima de cualquier otro. Eso, desde un enfoque religioso o particular, puede tener sentido, desde un enfoque social no lo tiene, ¿no? La caridad para las mujeres, el aborto versus violencia contra las mujeres, esa historia, ¿no?, que nos ha pasado Gallardón de pobrecitas mujeres, hay que protegerlas porque ninguna mujer quiere abortar, pero abortan porque no les queda más remedio, pero ya venimos nosotros a salvarlas porque vamos a hacer apoyo a la maternidad y vamos a protegerlas, tal. El apoyo a la maternidad como otro elemento que no podemos perder, ojo, yo creo que, cuando digo, puedo decir la izquierda, el progresismo, me da igual, no podemos perder ese tema del apoyo a la decisión, a la vida, ni del apoyo a la maternidad deseada, ojo. Es decir, no podemos dejar como si no estuviéramos de la misma manera, con la misma fuerza que defendemos el derecho a tomar una decisión sobre ser madre o no serlo, tienes que plantearlo respecto a la maternidad deseada. Y, por supuesto, omisión del posicionamiento contra la prevención, porque es que nunca les oiremos decir ni una sola palabra sobre nada que tenga que ver con la prevención. Estas alianzas son algunas de las imágenes, todas las conocéis, quizá tengan mucho más predicamento en otras partes del Estado, pero es verdad que, bueno, me viene a colación el año pasado hubo un autobús por Madrid, que si lo vierais es para, quiero decir, hubo un autobús en Madrid que permitieron el ayuntamiento circular exactamente igual esa imagen que salía del nazismo con fetos, o sea que vete a saber, con imágenes manipuladas circulando por Madrid, que eso, por cierto, lo pagó una de las organizaciones norteamericanas que he nombrado anteriormente. Y no hubo manera de que aquello cambiara, entonces cualquier persona en la calle, con cualquier sensibilidad, niños, niñas, podían estar viendo aquello porque, bueno, esa libertad de expresión un poco mal entendida. Tengo la impresión de que se me olvidan cosas, pero prefiero, esta es la última que tengo, es una pequeña reflexión sobre esto que hemos estado hablando de derechos. Antes de terminar con esto, yo creo, os voy a poner ese vídeo pequeñito que me parece que quedarán 5 minutos o así. Podemos poner un vídeo, el vídeo de eso que os he comentado que la Federación de Planificación Familiar hizo en 2010, con fondos, por cierto, del Instituto de la Mujer estatal, el del Ministerio, el que estaba. Entonces, el vídeo completo dura unos 20 minutos, que es como más interesante para la reflexión, para verlo, para tal, pero era muy largo para plantearlo, entonces hemos hecho un pequeño montaje de unos 7 minutos que acorta mucho, que no quita mucha... Entonces lo vemos y luego ya cerramos. El libre ejercicio de la sexualidad.
el placer físico y emocional, las diversas expresiones sexuales, la libre elección de la maternidad y el disfrute del bienestar y la salud forman parte de lo que llamamos derechos sexuales y derechos reproductivos. Decidir libre y responsablemente sobre todo lo relacionado con nuestra vida sexual es la base de estos derechos. Conocer y entender en qué consisten es imprescindible para disfrutarlos, vivirlos con dignidad y respeto y reclamar su desarrollo y cumplimiento. Todas las personas nacemos libres e iguales. Los principios de equidad y de no discriminación son fundamentales para los derechos humanos. Y sin embargo sabemos y vivimos todos los días discriminaciones, estereotipos que nos impiden vivir nuestra sexualidad desde la libertad y tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra maternidad y paternidad. Pertenecer a una etnia, pues tener unos rasgos significativos que te identifiquen a lo mejor con mujer gitana, pues también te condiciona, te sientes discriminada y también, pues eso, se tiene un estereotipo de mujer gitana y cuando lo ven, pues ya te tienen que tratar de diferente manera. Yo como mujer gitana no suelo decirlo, tampoco tengo rasgos que me identifiquen, pero cuando lo digo sí que me tratan de diferente manera. Seamos nosotros heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales, no podemos por ello ser discriminados. Esto es lo que hay, o sea, somos todos distintos, pero eso no quiere decir que tengamos que ser tratados de forma distinta, todo lo contrario. Tiene que existir una legislación basada en principios de respeto y de igualdad, precisamente. O sea, una legislación que nos permita vivir nuestra vida en igualdad de derechos. La sexualidad es una parte fundamental de todas las personas y es una parte fundamental que, sin embargo, hemos descubierto recientemente porque hemos vivido muchas veces como seres asexuados, ¿no? Pero ya hace unos años que, sobre todo las mujeres, hemos descubierto que la sexualidad es muy importante para todas nosotras, que a través de la sexualidad conocemos nuestro cuerpo, aprendemos a querernos, aprendemos a cuidarnos, aprendemos a empoderarnos también porque a través de la sexualidad y del conocimiento de nuestro cuerpo y del placer, pues también hemos aprendido a reivindicar qué es lo que queremos vivir. Esto no es tan fácil como parece y todavía somos muy vulnerables a la hora de negociar relaciones sexuales felices, sin riesgo y todas esas cosas. Pero bueno, yo creo que estamos en un buen camino. Estamos en un buen camino si no nos olvidamos que eso es una batalla que tenemos que plantearnos todos los días, que tenemos que enseñar a nuestras hijas a defender esa parcela de la vida, ¿no? Es muy importante, yo creo, en la vida ser felices, porque para eso vivimos, para ser felices, ¿no? Y para ser felices una de las cosas que tenemos que hacer es ser felices también en el aspecto de la sexualidad. Saber que el placer es bueno, que el gozo es bueno, que si está ahí será para algo,
y bueno, pues aprender a disfrutar de todo eso y convertirnos en personas sanas y felices, que eso es el objetivo, ¿no? Para nosotros y para los nuestros y para el mundo en general, ¿no? Lo vamos a cortar ahora porque nos hemos equivocado y hemos puesto el largo de los 20 minutos. Y entonces ahora ya quedaba feo volver a empezar para esto. Entonces, nada, creo que con esto hemos dado un repaso. Creo que lo importante ahora es que podáis preguntar y podamos compartir reflexiones, consensos y disensos. Gracias. Igual, Ana, subes también y, como decía antes, me pedís la palabra, por favor, decís vuestro nombre y de qué entidad venís. Vale, vamos a tener como, bueno, hasta menos cuarto para poder hacer preguntas. Vale, yo creo que han sido han sido muy interesantes, muy diferentes y seguro que tenemos alguna cuestión que queremos que nos aclaren o bueno, algún comentario que queremos hacer. Hola, yo me llamo Marga, soy psiquiatra, trabajo en Osakidetza, soy madrileña también y bueno, me gustaría ahondar un poco en el tema de la salud mental, que creo que es creo que es un frente que está por abrir en relación al tema de ver la salud mental desde una perspectiva de género. Creo que es básico porque cuando trabajas en un centro de salud mental o en un hospital general, yo ahora trabajo en un hospital general en Vitoria, la mayor parte de las personas, no sé si se me oye, la mayor parte de las personas que tratamos son mujeres y yo creo que tiene que ver con la inequidad social. Hay mucha parte no solo de cuadros depresivos, sino de ansiedad, manifestaciones a través del cuerpo, cuadros somatomorfos y creo que tiene mucho que ver con la identidad, con la construcción de la identidad y de la subjetividad femenina. Entonces, sé que es un tema muy profundo, que es complejo de discernir así en pocos minutos, pero que creo que, por ejemplo, el tema de la sexualidad, creo que es un tema pendiente, no se explora habitualmente. Creo que en realidad no hay dos sexos. La medicalización de la mujer a lo largo de la historia es muy larga, la psiquiatrización igual, el concepto de histeria viene de hísteros, útero. Bueno, no voy a dar aquí un meeting pero me parece muy importante porque creo que es un tema totalmente olvidado y creo que las mujeres, si uno no lo busca, tampoco lo encuentra. Y yo creo que hay un gran nivel de sufrimiento en todo lo que tiene que ver con la identidad de una, que queda fragmentada porque falta el otro que la construye, que le hace uno, que le hace individuo de alguna manera. Un poco por enlazarlo con el mito del amor romántico, que tiene que ver no con la novela gótica del 19, sino mucho antes, pero que tiene que haber un hombre que te rescate, que te haga persona, porque si no, no llegas a la categoría de ciudadana. Y yo creo que eso es básico para entender luego toda la clínica que hay acompañante y por qué las mujeres son el 80% de las usuarias de salud mental. Gracias. Yo no sé si te voy a
poder aportar algo más allá de lo que tú ya sabes, que lo que nos has dicho es muy interesante y es así. El 80%, ahora, que las mujeres sean el 80%, yo por decir algo, que las mujeres sean el 80% de las usuarias de salud mental, ¿qué quiere decir? ¿Que enloquecemos o que estamos peor o que tenemos más interés en mejorar? Eso no lo sé, no lo sabría. Creo que los hombres pueden estar muy mal, pero tienden a reconocerlo menos o a ser menos usuarios de... No lo sé, lo digo un poco porque, por lo menos en el ambiente que yo me muevo, pues conozco mujeres que van a terapia a montones y hombres muchos menos. También conozco muchos hombres. O sea, por decirte que la idea de estar bien y de que puedes estar mejor porque hay algo dentro que no funciona, que de alguna manera recuerda hasta la propia forma de comenzar el feminismo en los grupos de autoayuda ginecológica, por ejemplo, de ayuda sexual y de los grupos de autoconciencia en que se iba poniendo de manifiesto cada una cómo la dañaba el sistema patriarcal, la autoestima, etcétera. Eso por un lado, pero por otro a mí no me cae ninguna duda, es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, que es que la salud mental, o sea, el ser humano está profundamente dañado por el sistema patriarcal, ambos, pero siempre mucho más la mujer, puesto que encima luego los hombres en el sistema patriarcal, aunque estén dañados emocionalmente, lo del hombre inexpresivo, luego la sociedad patriarcal les da muchos privilegios en la forma de mujeres para que dispongan de ellas sexualmente, para que les cuiden, para que les vean jóvenes, guapos, a pesar de que no lo son. Me gustaría citar a Virginia Woolf y acabar, porque ella cuando dice los hombres han convertido a las mujeres en espejos en que se ven reflejados al doble de su tamaño, o al triple o al cuádruple, porque nosotras somos ese espejo que les decimos qué guapo estás, qué listo, que todas. Entonces, no me cabe duda que eso, su salud mental no puede estar bien, porque si tú vives una mentira y es que te ves al doble de tu tamaño, pero las mujeres nos vemos disminuidas a menos de nuestro tamaño, entonces lo nuestro siempre es más grave. O sea que es que estoy totalmente de acuerdo, pero no sé del tema más allá de... Creo que es un tema, un desafío, y que la locura, lo que has dicho de la histeria, vamos... Es que hay que revisarlo todo y hay que seguir adelante, tienes razón. No, comentar que, claro, estamos hablando en el Día Internacional de la Salud de las Mujeres y la sexualidad tiene mucho que ver con la salud y lo que parece llamar la atención es lo que os decía, que mientras toda la población, aparte de vivir la sexualidad de una u otra manera, manifiesta que es fundamental para la salud, no hay, es decir, no se explora la vida sexual de las personas, no hay formación, ni psiquiatras, ni ginecólogos, ni médicos de familia, es que no hay formación en el campo de la sexualidad y entonces hay una contradicción, ¿no?, en eso. Sí que hay un cierto movimiento que conoces un poco dentro de más medicina de familia, que tiene que ver con el malestar de las mujeres, las publicaciones de Sara Velasco, que también promocionó en su momento el Instituto de la Mujer, porque hay varios enfoques, no solamente el de la sexualidad, sino esos malestares que tienen que ver con la sexualidad, porque si tú tienes malestares de tipo muy sutil, pues claro que repercuten en la vida sexual. Y luego hay un miedo terrible, yo creo que los profesionales sanitarios es que no quieren hablar, porque siempre se suele decir, yo no soy sexólogo, yo no sé de eso, cuando realmente es un elemento tan básico que tiene que ver con la salud de las personas, que para una pequeña exploración, para un cierto asesoramiento, para una mejora, para empoderar a la gente, para decir tengo que moverme, tengo que hacer algo, no hace falta tener grandes estudios de sexología. Es decir, una cosa es la sexología como patología o disfunción sexual y otra cosa es todo lo demás, que se haría muchísimo beneficio. Todo hemos dicho siempre con el tema de la medicalización. Había un compañero de la Asociación Vasca de Planificación Familiar y Educación Sexual que lo comentaba, es decir, lo que se puede ahorrar si hiciéramos en la atención primaria, en los servicios básicos de salud, en los servicios sociosanitarios, esa atención grupal, ese empoderamiento, ese autocuidado, ese tal, bueno, mejoraríamos a precios irrisorios, ¿no? También quería comentar que también cambia un poco, a lo mejor en las consultas, no sé si lo ves,
yo creo que hay un papel más proactivo de las mujeres respecto al tema de la sexualidad y eso se nota. Es decir, por un lado vemos cómo en determinadas etapas de la vida es muy típico ir a las mujeres, bueno, yo no siento nada, no tengo ningún placer, tengo el deseo sexual por los suelos, tal, y en general hay una cierta resignación, pero también hay cada vez más planteamientos de decir, yo tengo que hacer algo, y con 4 cosillas también llevan un papel proactivo en relación a los maridos o a las parejas. Hay cantidad de mujeres que dicen, no, sino el que no funciona es mi marido. Y lo dicen clarísimamente, cosa que antes tú no lo oías nunca, porque, oye, esa autoexigencia del hombre a tener que estar estupendamente, pues, oye, llegas a edades, etcétera. Entonces, ese proactivo que las mujeres en las consultas de atención primaria, de psiquiatría, de planificación familiar, de lo que como se llame, me parece que es fundamental, porque una vez más se pueden hacer muchísimas cosas. Ya. Mi consulta es de psiquiatría y veo pacientes que vienen con ansiedad, depresión, angustia, trastornos de conducta alimentaria, lo que sea. Es que es la falta de nombre. Eso. La falta de nombre. Yo cuando estudié la carrera, lo que es la vulva era la apertura, es la vagina. Si lo buscas ahora en el diccionario sigue siendo vagina. Yo he estudiado, como soy psiquiatra, pues me tocó estudiar Freud, el sexo, que es el masculino, el falo, que podían utilizar otro nombre, no sé si hay algún psicoanalista, y el otro es la envidia del pene o el miedo a la castración. Eso ha hecho muchísimo daño a las mujeres. Creo que la ausencia de un término, simplemente decir vulva, hace que si tú te miraras, yo de adolescente, los genitales, pensabas que estás deformada, porque tú no tenías una abertura, tenías tus labios mayores, menores, el clítoris, y eso no es de hace tanto tiempo, esto es de hace nada, y eso sigue pasando ahora. De hecho, hay un anuncio que es vergonzante, que ahora no me acuerdo cómo se llama la marca, pero es, a ti también te pica ahí, como si fuera un sitio inhóspito, oscuro, negro, y creo que eso, es que a mí no me hace gracia. Yo cuando digo reírme, a mí me da pena, a mí me dan ganas de llorar, porque digo, qué triste. Y luego las mujeres van a las consultas y claro que no lo dicen, igual que con los abusos. Cuando Freud dijo es imposible que haya tantos abusos, porque hace poco ha salido un estudio de la Comunidad Económica Europea, estamos hablando de Europa, no estamos hablando de África, de las mutilaciones, de los abusos, de las violaciones. Cuando hablabas de que es peligroso, si tú vas por una calle oscura y ves un grupo de adolescentes, yo bajo la mirada, yo no les miro directamente a los ojos, porque me dan miedo y creo que es sentido común, o sea, creo que son peligrosos y es la verdad, y eso creo que hay que transmitírselo a las niñas y a los niños, porque a las niñas les tienen que enseñar judo y karate como se lo enseñan a los niños, y no gimnasia rítmica, que es lo que aprendí yo cuando iba al colegio, pero las niñas siguen yendo a gimnasia rítmica, a natación sincronizada, y con eso muchas cosas. O sea, que quiero decir que cuando hablábamos del mundo del arte, el mundo del arte es muy machista, que yo estuve aquí en una exposición brutal de las Guerrilla Girls y que vino Arakis y Lourdes Méndez, que aprendí muchísimo y me pareció que, bueno, quiero decir, el mundo del arte es más machista que el Partido Republicano de Estados Unidos. Y ya está. Yo puedo meter... Yo, sin embargo, solo yo vivo en un mundo, la verdad, en que, por ejemplo, el ABC, que lo veo todos los días, porque todos los días tiene un anuncio en la portada desde hace 10 años o demás que dice sexo es vida. Y montones de clínicas, todos los diarios que los leo todos en internet, hasta ahora solo Público carecía de un blog de sexualidad, en que a mí me dicen todos los suplementos dominicales, hasta el ABC, ya te digo, cómo lo tengo que hacer, cuántas veces lo tengo que hacer, qué ropa me tengo que poner, hay una hipersexualización, lo llamamos así, de la sociedad, de las niñas y de las adolescentes muy fuertes, pero de la sociedad entera. Me basta que eso no suple una educación sexual, digamos, de corte feminista, porque para mí es que las cosas como son, pero creo que los adolescentes que vivimos bombardeados por la idea, lo diré con los términos del anuncio de ABC, que es que lleva como 15 años, sexo es vida.
Entonces, ahora, por eso hay una Viagra masculina, que eso me gustaría preguntarle a Isabel, porque si es verdad que la seguridad social es gratuita cuando no lo son los anticonceptivos, porque eso a mí me envenenaría la sangre, no me digas por qué, pero es que los anticonceptivos, ¿y por qué? Y es una Viagra para que los hombres, como Sexo es Vida, como el anuncio de ABC, como todos los suplementos, pues para que ellos estén, como ha dicho alguien por ahí, listos ¿para qué? Para la penetración, para la sexualidad coitocéntrica, lo que sea. No sé si sabéis que salió un tema de la Viagra femenina. ¿Os suena? Y nos levantamos todas, bueno, yo con indignación, pero ¿esto qué va a ser? Vamos ahora, nos van a forzar el deseo. O sea, lo que quiero decir es que yo, en esto es que lo hago con todo. Cuando oigo hablar de sexualidad en general, me revuelvo, porque hay la sexualidad femenina y la masculina. Nuestra sociedad creo que es extremadamente complaciente con la satisfacción del deseo sexual masculino, todo el día le está poniendo, sea eso en las películas, en los anuncios, en mujeres desnudas, mujeres jóvenes, mujeres con el escotazo, mujeres... Es que la sexualidad masculina es una y la femenina otra, y es totalmente distinto. O sea, entonces cuando oigo hablar de sexualidad ya, porque es tan distinto y creo que eso se está escondiendo y ocultando y no es cierto, estamos en la sexualidad, hay enormes diferencias y creo que lo que tenemos que reflexionar es qué tipo de sexualidad, si la femenina, si la masculina, qué partes tiene una, qué partes otras, cómo queremos hacer el mundo, pero teniendo en cuenta que eso de sexualidad es falso, como cuando decimos de los discapacitados. A ver, las discapacitadas, ¿qué sexualidad queremos para ellas? ¿Cómo la vamos a enfocar? O lo de derechos sexuales, bueno, ya me estoy alargando nunca, pero a mí nunca me ha gustado, porque nunca no lo he visto claro. Y cuando Isabel nos ha puesto la definición de lo que es un derecho, ¿qué es derechos sexuales? Que yo tengo derecho a hacerlo con alguien. Entonces, es que como un derecho el Estado tiene que intervenir para garantizármelo, ¿qué me van a poner? ¿Una persona y de qué edad? Puedo explicar mi preferencia, que igual no es solo homosexual, sino de edad, de físico, Entonces, nunca me ha convencido. Pero bueno, esto es también porque en filosofía es nuestro trabajo. Pensar, pero os lo expongo porque nunca me ha gustado, y cuando me ha gustado mucho tu intervención porque, a ver, ¿y qué tienen que ver los derechos sexuales y reproductivos? Hace 20, 30, 40, 50 años, pero ahora tenemos que pensar, porque si el Estado va a garantizar mi derecho sexual a hacerlo con alguien, es que, vamos, me parece disparatado. Como disparatado me parece no sé, que tenga derecho a tener una relación romántica. Bueno, que son cosas que la sociedad, según resolvemos unos problemas, y encima ni los resolvemos porque nos vuelven a llevar al tema del aborto, que es una desvergüenza porque las energías que nos quita para pensar otros nuevos temas. Pero siempre todo va cambiando y yo creo que también habría que mandar un mensaje. Mira, todas mis alumnas de 30 años, todas tienen el papiloma todas están infectadas, todas han practicado sexo, como nos viene del lenguaje yanqui, sin preservativos. Digo, pero a ver, ¿cómo hacéis esto? Hija Ana, ya sabes cómo es la vida. Sí, lo sé. Sí, además son feministas, conscientes, todas tienen una enfermedad de transmisión sexual que les obliga a revisiones. Es que es tremendo. O sea, quiero decir con eso que... Yo no quería decir nada porque creo que las palabras las tenéis en la sala, pero claro, como se ha metido con mis derechos sexuales... No, lo que pasa es que como reflexión me parece, yo también lo digo, es decir, ojo, porque tener derecho a algo no quiere decir, cuando decimos tenemos derecho a la salud, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes un cáncer de ovario, puede ser que la cosa vaya mal, pues no es exactamente eso. Cuando dices el derecho al aborto, quiere decir que una mujer puede abortar en cualquier circunstancia. Algunas personas lo pueden pensar así, yo personalmente no. Yo creo que todos los derechos tienen límites. Pero tener todos los derechos límites no quiere decir que estamos hablando de igualdad, es decir, en general tú necesitas protección para lo que es alcanzable, necesitas protección para lo que es prevenible, necesitas protección para lo que es razonable, para lo que la sociedad en general considera mayoritariamente como aceptable, porque muchas veces cuando dices derecho a no sé qué dentro de las leyes vigentes, oiga, y si las leyes vigentes no me permiten disfrutar de ese derecho, me tengo que callar, un ejemplo, ¿no? Pero ojo, yo
yo también creo que hay que ser cuidadoso, porque si utilizamos banalmente términos, eso pasa en todo lo que tiene que ver en la vida, ¿no? Derechos, derechos, derechos. Yo también creo que cuando tenemos que saber, otra cosa es que no sea fácil de explicar. Cuando le quieres contar, cuando hablamos de derechos sexuales, a ver, a mí me cuesta, o sea, quiero decir, lo tengo muy interiorizado porque lo sientes, no solamente que lo conozcas y que lo hayas teorizado, sino que lo sientes cuando hay una gran injusticia que es salvable y que debería ser salvable. Como lo vives, pues, pero no es fácil de explicar. Como os he dicho antes, a mí no me parece fácil explicar, de verdad, coger a vuestra vecina de al lado y explicarle, tenemos derecho a abortar. A lo mejor hay que explicar algo más, y fijaros que creo que lo tengo muy claro. Cuando estamos hablando del derecho a la salud o el derecho a tener hijos, ¿cómo que tenemos derecho a tener hijos? Depende, porque hay situaciones en la vida en la que no es posible y hay que saber vivir con limitaciones. Otra cosa es que lo que no puede ser que porque yo tenga dinero pueda tener un hijo y tú porque no tengas dinero no lo vayas a tener en este mundo. Otra cosa es que tú tengas necesidad de tener una patología de tal y que a ti te la atiendan y a la otra persona no. Entonces, en eso coincido como reflexión, que no podemos hablar a la ligera de lo que es tener derechos porque terminaremos por devaluarlos y terminaremos por ver ese tipo de... Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo, y luego en la mesa de aborto a lo mejor puede salir, yo sé que hay diferentes opiniones y me parece perfecto. ¿Qué sociedad tendríamos si no las hubiera, no? Lo que pasa que yo creo que hay que respetar esas diferentes opiniones y siempre tenemos que tratar de convencer entre comillas y de una manera respetuosa a ese sector de población que está con esas dudas y tenemos que utilizar lenguajes para llegar a ellos y a ellas. Porque convencer a los que ya estamos convencidos, ¿por qué queréis que os diga? En plan teórico en una universidad, bueno, tampoco, porque además se hace una labor educativa que es muy importante de cara al cambio de actitudes y comportamientos de la gente joven a la que estás educando. Pero a mí no me interesa convencer a quien está convencido, ¿qué queréis que os diga? Y me interesa, siempre pensad, cuando estamos hablando de algo, ¿lo entendería la señora que tengo al lado? Planteároslo. Lo entendería mi compañera de trabajo, lo entendería tal, aunque esté por una cosa es entenderlo y estar en desacuerdo, es diferente. Yo lo entiendo y es que no estoy de acuerdo contigo, porque es estupendo, pero que lo entendería, yo es un poco la clave, que se puede entender, Yo siempre digo, yo tengo un padre de 95 años que cuando ve que hablo del derecho al aborto o la plataforma y tal, lo único que me dice, hija, ¿y no te van a echar del Ayuntamiento de Madrid? Es lo único que le preocupa. Hola. A ver, yo era para Isabel la pregunta. Yo cuando soy del 90 y educación sexual no he tenido. Bueno, en internet y las amigas, entonces no he tenido. Y cuando quise saber de estos temas, que nadie te hablaba de ellos, fui a un centro de planificación familiar. Y cuando pregunté por métodos anticonceptivos de prevención, bueno, el preservativo y un montón de hormonas. Y claro, yo le dije, bien, pero es que yo no llevo bien esto de hormonarme, tal. Estaba buscando algo que no era el preservativo y le dije, bueno, a mi pareja no le importa hormonarse. Entonces, ¿algo para mi pareja? Dijo, no, las hormonas son para las chicas, ¿no? Para los chicos no hay. Y a mí es un tema que me mosquea, me da rabia, porque recae sobre nosotras el tema de la responsabilidad en cuanto a la maternidad. ¿No? Porque el tema del preservativo, las enfermedades de transmisión sexual es algo de las dos personas, pero la maternidad es cosa mía. Entonces, ¿hay alguna lucha iniciada porque las farmacéuticas, por ejemplo, decidan que la cosa de la paternidad también le puede preocupar a ellos, o que el cuerpo con las hormonas no solo me lo tengo que destrozar yo, o hay algo de eso montado, o no es una lucha iniciada? Yo creo que una cosa es la educación sexual y otra cosa es la anticoncepción, respetando mutuamente el vínculo, o sea, ambas y sabiendo que tiene mucho vínculo entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, a la pregunta concreta, pues es verdad, yo no sé qué pasa, no,
Es verdad que es diferente, yo no lo digo, claro, diréis alguien, es que esta chica está sesgada porque es ginecóloga y eso, pero es verdad que no se controla igual el óvulo mensual que la producción de espermatozoides, no es igual. Que hay detrás quiero decir, todo lo que se ha estado comentando, quiero decir que hay una intencionalidad en ello, que hay algo sutil alrededor de todo eso, seguro. Lo que pasa que es verdad que no te puedo decir nada porque esto mismo lo venimos diciendo hace 30 años y no ha cambiado sustancialmente, y desde luego aseguro que la Organización Mundial de la Salud y, por ejemplo, algunas organizaciones y agencias norteamericanas, pero bueno, digamos vinculadas a Naciones Unidas, sí que han intentado, hay estudios en desarrollo, toda la vida hay estudios en desarrollo con el tema de los hombres y no se ha conseguido. Entonces yo no le doy, creo que es importante, le doy una importancia relativa, es decir, a lo mejor seguramente lo que digo es criticable, pero sí que creo que cada persona, primero que la educación sexual tienes que sacarla de ese ámbito, y lo digo yo, que todos los días quiero decir que es muy difícil separarlo, pero la educación sexual es algo más que saber usar un método anticonceptivo, no, eso no hace falta que os lo diga, lo tenéis claro, ¿no? Entonces sí creo que falla es una educación sexual que no sabemos pelear, que con la educación sexual estamos permanentemente con el bla, 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 que no nos queda más remedio de decir. La educación sexual tiene que ser obligatoria en las escuelas y tiene que ser evaluable, aunque no sea computable a efectos de tal. Ni caso, o sea, nadie nos hace ni caso y estamos diciendo eso hace 20 años. Tenemos que decir, la educación sexual no es un invento que pueda decir cada uno que da, sino que toda la educación sexual tiene una base científica. Es decir, la sexualidad humana, la sexología, tiene una base científica que no depende de la ideología de nadie. No vale eso de yo educo como quiero porque soy católico. Oiga usted, no. La sexualidad es la sexualidad, sea católico, ortodoxo o ateo. Entonces, eso lo hay, pero tampoco sabemos aplicarlo. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud tiene estándares de educación sexual que empieza a los 4 años con diferentes contenidos de los 4 años a los 18. Bla, 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 pero no conseguimos cambiar. En parte porque no hemos sabido hacer de la educación sexual el movimiento callejero, entre comillas, que hemos conseguido con otras cosas. Es decir, no sabemos cómo pelear, cómo hacer que la gente de la calle defienda la educación sexual. Esto es respecto a la educación sexual. Y lo otro de anticoncepción, yo no soy antihormona, ¿qué quieres que te diga? Es decir, yo sé que hay personas que no les gusta, como tengo que respetar lo que la gente... No pasa nada, yo creo que para eso tenemos que ser de independientes y autónomos. Quien tienes delante tiene autonomía para decidir. Creo que habrá situaciones, por supuesto, no vas a tratar de convencer a nadie que utilice hormonas, no vas a decir que solo hay hormonas porque es mentira. En cada caso particular tienes que ver. Yo sí que me creo bastante, parece que hago propaganda de laboratorios de preservativos o de hormonas, yo sí que me creo bastante que el hombre, es decir, ese argumento daría para discutir en otro ámbito, pero planteároslo. Decimos, para lo que nos ha costado que los hombres utilicen preservativo, que en España os he dicho que es el país europeo con mayor uso de preservativo, ¿y por qué lo vamos a perder para una cosa que hacen los hombres, ¿no? Pues yo digo que eso está bien cuando es de mutuo de acuerdo, de hay una tal, pero a mí me parece que la mujer tiene que protegerse con sus medios y el hombre tiene que protegerse con los suyos. Y punto final, porque estamos hablando de ser madre o padre sin querer. Yo siempre digo, ser madre sin querer es una burrada, ser padre sin querer es una burrada también. Y entonces, desde ese punto de vista, yo, que no soy antihormonas, creo que tiene grandes beneficios, tiene, evidentemente, en los casos que hay, grandes perjuicios. Yo me ha costado alguna discusión con amigas, el CAPS catalán, que me pusieron a caer de un burro por unos artículos planteando los beneficios de los anticonceptivos. Yo al día siguiente les llamé y les dije, me borro del CAPS, porque lo siento, es decir, no es que vaya a hacer aquí una apología de la píldora, pero ojo, que no se nos olvide que lo que aportó las hormonas y el control de la ovulación en los años 50, 60, ha sido fundamental para las mujeres. Y ahora quien quiera que tome píldoras, quien quiera que no, independientemente de que critiquemos o dejemos de criticar cómo la industria farmacéutica, dejada por los gobiernos, porque la industria farmacéutica hace lo que tiene que hacer, pues vender sus productos. Pero otra cosa es la política institucional, que es la que tiene que garantizar los derechos de las personas. Pues yo creo que no, que a mí me parece que tiene beneficios, que está ahí, que no podemos olvidarnos de ello. Y yo ahora estoy viendo, hace años que habíamos dejado los diafragmas, no sé si alguna gente conoce los de mi generación, sí. Luego cayeron en desgracia. Hubo una época cuando el feminismo en Estados Unidos, el diafragma era tal.
luego cayeron en desgracia. Yo ahora tengo varias personas, tengo bastantes, algunas pacientes, hasta por internet, más barato, no sé qué, y yo lo veo, cuando veo a gente en la consulta que utiliza la copa de luna, que no quiere hormonas, que tal, estupendo, o sea, quiero decir, no tengo ningún problema en un sentido u otro, ¿eh? Y desde luego la sexualidad no coital, que es complicada metérnosla en la cabeza, yo creo que con la gente joven hay que trabajarlo. Tenemos poco éxito, pero poco éxito porque la sociedad está absolutamente hipersexualizada, como decía Ana, y no nos engañemos, la culpa no lo tienen los chavales, que es que solo están pensando en el coito, si es que la sociedad solo está pensando en el coito. Pero quiero decir que eso hay que trabajarlo a sabiendas de que vamos a perder la batalla, pero hay que trabajarlo de todas las maneras y ya está. Que no, que la vamos a ganar. Bueno, de verdad, porque yo también, según exponías a veces, también hay que reforzar esto. Yo sé que, a ver, no sé qué os parece, pero hay que reforzar el derecho de las personas jóvenes a no tener sexualidad. Las cifras que has dado de África, o sea, es que lo de la ONU es complejo, porque derechos sexuales, cuando las niñas están empezando a tener relaciones sexuales con hombres mayores, todo hay que decirlo, y se quedan embarazadas a los 13, 14 años, también la ONU debiera orientar a mucha población femenina en el mundo a decir no a las relaciones sexuales, porque nos endemonian esas cifras que has dado de mortalidad femenina adolescente por embarazos, o porque es muy desigual de edad, de prepotencia, cuando 1 de cada 3 subsaharianos, y es que me da igual, porque yo el tema de la violencia sexual en España creo que es otra bomba, porque todas hemos tenido alguna experiencia de abuso sexual, mayor o menor, todas, es así, pero si 1 de cada 3 subsaharianos reconoce que ha violado a más de una mujer o chica en la vida, es que también tenemos que, por un lado, idealizar la sexualidad en el sentido ABC. Bueno, yo lo llamo así sexo es vida, vale, que sí, que sexo es vida, que nos pondremos la ropa interior, que haremos lo que sea, pero caramba, sexo también es muerte. No pasa nada por decirlo, lo es para muchas chicas, que además es que no sabemos ni si disfrutan con la sexualidad, pero es que no nos preocupa porque ellas tienen que tener autonomía, pero no va a tener autonomía una cría de 12 o 13 frente a un chaval ni de 27, porque no es así, lo hemos vivido. Entonces ahí también, idealizar la sexualidad y que tenemos que tener más relaciones sexuales, bien, lo haremos, a todas las edades, bien, lo haremos, pero seremos obedientes al mensaje. Pero caramba, también, y no es la palabra proteger, pero no es porque a la gente no le gusta la palabra proteger a las niñas, proteger a las chicas, no nos gusta hablar así, pero hay que dotarles de autonomía para que digan no, para que hagan judo o para que salgan corriendo o a los hombres, trabajar a los hombres y decir, esto que estáis haciendo se va a acabar. Porque sí, porque se va a acabar, porque nadie os ha dicho que tengáis derecho a tener relaciones sexuales, sea con quien sea, ¿no? Solo para una persona más, ¿vale? Yo solo voy a comentar que hay cursos de autodefensa feminista, que no hace falta apuntarse a judo ni a karate y que, bueno, que son más cortos y igual también son más efectivos, que habéis hablado antes de que ahora vamos a tener que empezar unos a hacer una cosa y otros otra, ¿no? Que estos cursos están muy bien y, bueno, que no hace falta hacer judo solamente. Y una pregunta solo, porque es que ya no estamos comiendo el tiempo del café. Bien, de la manera más breve posible. Yo vengo de educación de personas adultas y me gustaría que pudieras precisar un poquito más en relación a la simbología del amor romántico, el efecto que tiene en nuestra sociedad, cómo hemos vivido, con la educación con los cuentos, brevemente. Muy brevemente, mira, el amor romántico tampoco hay que criticarlo a discreción, porque fue un factor fundamental para que las chicas se rebelaran en los siglos XIX y dijeran, yo quiero casarme por amor, es decir, con un chico joven y guapo. Luego tampoco, hay que volver a Moratín, el sí de las niñas. Las chicas se casaban con señores muy mayores a los que encontraban absolutamente. Entonces, el amor romántico se ha convertido históricamente, y lo reconoce cualquier marxista, feminista, se convirtió en un factor para que las niñas pudieran decir a sus madres, que era, no, pero hija, qué suerte que don Francisquín se quiere casar contigo, que no,
O sea, ellas no lo podían comprender. Casarse era... Y entonces que las chicas dijeran, me quiero casar por amor, fue un factor de empoderamiento y de libertad individual. El problema, lo diré con la frase de la gran Alejandra Kollontai, la gran feminista comunista, el problema es que para una mujer, si su corazón está vacío, su vida está tan vacía como su corazón. Da igual que sea ministra como fue ella con Lenin, que fuera la primera mujer diplomática. Ella dice, espero que las nuevas generaciones, y era una dura bolchevique, y los problemas de amor la destrozaron la vida. Entonces el problema no es el amor romántico, que yo creo que es mejor casarte, o sea, o ir con alguien que te guste, que no que con alguien, yo que sé, por dinero o por... No sé, creo que la reciprocidad es el gran placer de la vida y por lo que luchamos, porque las relaciones sean recíprocas. Pero el problema es que eso que los hombres son capaces de poner, bueno, ella decía, la mujer nueva es la que es capaz de poner los problemas de amor en un lugar subordinado de su vida. Puede ser muy importante, pero no el fin de tu vida. El amor para los hombres es muy importante, pero nunca es el fin de su vida. Y nosotras sí es el fin de nuestra vida. Bueno, yo creo que lo he conseguido poner en un segundo plano y soy muy feliz. O sea, eso no quiere decir que no sea muy importante, pero podemos hacerlo. Y una sexualidad no patriarcal. O patriarcal a veces, pero no siempre. Lo del cine, todo es pura penetración, no tiene sentido. Niñas, a ver, en relaciones esporádicas, ¿qué sentido tiene tener una relación de penetración que te puede arriesgar a tantas cosas? Yo creo que habría que hablar así de claro. Si son en una relación esporádica de una noche, ¿para qué vas a arriesgar una infección si hay otras maneras de tener orgasmos, de disfrutar? Bueno, a mí me gustaría dejarlo aquí. Sé que hay otras preguntas, creo que de Chía Hernández y de otras personas, y lo podemos igual dejar para después del café. Es un poquito tarde y 25, con 10 minutos de retraso, y 25 igual podemos estar de vuelta. Y 25 podemos estar de vuelta en el... Un poco de retraso. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros.